Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. En primer lugar, reciban en nombre de la FOE y en mi condición de responsable del proyecto CEA más Empresa aquí en Huelva, nuestra más cordial bienvenida a esta jornada, la cual cuenta, como en anteriores ocasiones, con la financiación de la Junta de Andalucía y desarrollada aquí en Huelva por la Federación Onubense de Empresarios. En primer lugar, bueno, pues me gustaría excusar la asistencia de María Teresa García, secretaria general de la FUE, que, bueno, pues que en principio era quien estaba previsto pues que diese la bienvenida. Al no poder estar, bueno, pues me ha pedido a última hora. Dice, mira, a ver si puedes estar tú. Pues nada, encantada de poder saludar a todos los que estáis aquí. En estos momentos, más que nunca, tenemos que seguir apostando para desarrollar actividades tendentes a facilitar la gestión empresarial, abordando temas de máxima actualidad, como es el caso que nos ocupa en el día de hoy. En este sentido, esta jornada nos va a dar la oportunidad de conocer importantes pautas y normas sociales de comportamiento para las relaciones empresariales y personales en la red de Internet. Algo que estamos totalmente habituados, pero muchas veces desconocemos cuáles son estas relaciones, esos mínimos, ¿no?, que se ha de cumplir para poder tener unas buenas relaciones a nivel de Internet. No incurrir en faltas que puedan lastimar u ofender a otras personas, ¿no?, que muchas veces no se le da importancia, pero sí existen. Para ello, no me voy a extender, hemos empezado 5 minutos más tarde de cara a que se pudieran incorporar personas que estaban interesadas, que veía yo que faltaba un poquito. Bueno, pues con 5 minutos más lo íbamos a conseguir. De hecho, estamos en el número que yo contemplaba que fuéramos a participar en el día de hoy. Y para no extenderme más, como bien os digo, deciros que hoy contamos con la presencia y con la asistencia como ponente de Francisco José Martínez y Antonio Montaño, conocidos porque ya han participado en anteriores ocasiones en este proyecto de CEA más Empresa, y estamos encantados de que está. De hecho, si repetimos es porque los resultados son muy positivos, que eso es lo que queremos, que por lo menos esta hora que hacen esta parada en el trabajo diario, bueno, pues que esta parada pues que sea provechosa y beneficiosa, y que al final quede la sensación de no he perdido el tiempo, sino he ganado en conocimiento. Y estamos convencidos de que eso también lo vamos a conseguir en el día de hoy. Espero y confío de que sea provechoso, como os digo. Yo le voy a dar la palabra a Antonio Montaño, que va a ser quien va a comenzar con la exposición. Y me parece que no lo he dicho, porque muchas veces me lío mucho y no lo digo. Y agradecer a tanto a Antonio como a Francisco, bueno, pues que quieran colaborar con nosotros en este proyecto. A partir de aquí, Antonio, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, María Luisa. Buenos días a todos y a todas. Para nosotros, en primer lugar, es un honor absoluto el que podáis contar con nosotros, con la Federación Onubense de Empresarios y con este proyecto de la Confederación de Empresarios, en la medida en que, como sabéis bien, tanto Francis como yo somos profesores de la Universidad de Huelva y profesores del área fundamentalmente de empresa, con lo cual la vinculación y el poder tratar de transferir algo de lo que estudiamos en el día a día creo que nos parece de absoluta importancia, ¿no? Por tanto, para nosotros, como digo, un placer en ese sentido. Yo voy a hacer una pequeña quizá introducción más de la vinculación, especialmente de la importancia que desde nuestro punto de vista tienen las personas en las organizaciones, y cómo hay varias herramientas que efectivamente que son la gestión que nos sirven para la gestión en el día a día de las personas, que en definitiva son las que nos llevan a la eficiencia de las organizaciones, sin lugar a dudas. Y cómo en este proceso de gestión se incorporan, como es lógico y natural, las nuevas tecnologías, entre otras herramientas. Inicialmente a mí me gusta decir, Francis lleva algunos años más que yo, pero yo voy a cumplir, si Dios quiere, el día 10 de enero del 23, cumpliré 30 años en la universidad, explicando fundamentalmente dentro del campo de la organización de empresas, recursos humanos y dirección y gestión de personas. Y siempre empiezo un poco de la misma manera, que es diciendo, mi visión, a lo mejor estoy sesgado en ese sentido, que las personas son lo más importante en la organización, y por tanto la asignatura que yo imparto yo les hago un poquito de la 340 por ahí, ¿no? Y la asignatura que imparto, que es la de gestión de personas o la de recursos humanos, es la más importante. Y se lo trato de explicar fundamentalmente en el sentido, o justificar en el sentido, evidentemente que es así, que las organizaciones sin
las empresas no son, si las personas no son absolutamente nada. Y por tanto, que estos procesos de gestión de las personas son los que me van a dar o no me van a dar esta competitividad. Mira, hay un ejemplo muy claro ahí que creo que suma un poco en la línea de lo que efectivamente podemos hablar ahora o demostrar un poco en qué línea vamos y cómo fundamentalmente las tecnologías nos van a ayudar a eso. Si recordáis, hay un momento en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, cuando va por ahí por su mundo con un conejito y llegan a una zona que es como una cinta transportadora, ¿vale? Y ahí el mensaje es súper claro. El mensaje que le da el conejo a Alicia, le dice, para pasar por aquí tienes que correr mucho, porque si solo andas te quedarás en el mismo sitio. Y eso nosotros lo trasladamos muchas veces a las organizaciones. Es decir, para avanzar no es que hay que andar y moverse, es que hay que correr mucho y más en un tiempo de cambio donde estamos con una turbulencia absoluta y continua y cambio en los procesos. Y ahí siempre, desde mi punto de vista por lo menos, la tecnología debe ser la herramienta, no el fin. Debe ser el medio, no el fin, pero evidentemente tenemos que incorporarlo dentro de los procesos para poder gestionar en este sentido. Por eso digo, insisto, en que, y el mensaje que quiero lanzar en esta línea, fundamentalmente es que, evidentemente, desde mi punto de vista, por lo menos, las personas son la esencia de las organizaciones y si no contamos en ese sentido con ellas, difícilmente vamos a ser competitivos. En este sentido, ¿en qué aspecto básico podemos incorporar la parte de comunicación, que es donde vamos a entrar con la netiqueta y con las redes de comunicación? Podríamos decir dos procesos. Uno que no sé si filtra, porque ya veis que ya comentaba antes que efectivamente ya han ido a desayunar los que tengo ahí abajo y hay un martillo compresor ahí pegando martillazo abriendo la calle. No sé si se filtra o no, yo intentaré si acaso. No, no se escucha, Antonio. Vale, perfecto. Entonces el único que lo escucha soy yo, que por eso de hecho me he puesto los casquitos, ¿vale? Voy a subirme yo ahí un poquito más, vale. Entonces, lo que os quería decir un poco es que efectivamente hay dos procesos fundamentales en la gestión de las personas, que es la comunicación interna en la organización y el proceso de selección, en el que se está utilizando de una manera muy significativa y muy importante las redes de comunicación, ¿vale? Y en el proceso de selección, tened en cuenta una cosa, que ahí es donde entramos, es decir, sobre todo es una fórmula, por una parte, cuando soy candidato, de evidentemente crear una marca y una imagen en función además que sea coherente con el currículum y con la imagen profesional que debo dar, y por otro lado cuando estoy en la otra parte, cuando lo que estoy haciendo es ese proceso de selección de personal, lo que tengo que hacer es tratar de minimizar, en definitiva el proceso de selección lo que trata es de minimizar las posibilidades de equivocarme en la incorporación de personas a la organización, entendiendo, como hemos dicho ya, lo importante que es para el éxito y para la competitividad el tipo de personas que tenemos y cómo trabajamos con las personas y cómo las gestionamos, ¿vale? Bueno, dicho eso, voy a tratar de hacer, en fin, una introducción un poco de qué vamos a hablar, qué estamos hablando y por lo menos decir, ya que estamos hablando de la netiqueta, pues una pequeña definición que ya digo que Francis ahora desarrollará con mucha mayor profusión esta parte y cómo gestionar y sobre todo aquellos comportamientos que parece que son buenas prácticas y que nos permitirían, por tanto, ser competitivos en este sentido. En definitiva, la netiqueta, ¿qué es? Yo me iría... Discúlpame, Antonio, disculpa, Sí. mira, se vería muchísimo mejor la diapositiva si Sí, la tuvieras abierta solamente, es que estamos viendo en el lado ¿aquí? derecho, eso, perfecto, ahora sí que se Vale. ve bien. Gracias. Vale, perfecto. Nada. ¿Qué es la netiqueta? Fundamentalmente, yo me voy a permitir ir a la base de partida. La netiqueta no es otra cosa que una serie de principios, bueno, la netiqueta, conjunto de reglas que regulan el comportamiento de los usuarios para comunicar en la red, ¿correcto? ¿Dónde vamos? Vamos a ir a buenas prácticas y esas buenas prácticas fundamentalmente deberían orientarse a algo que está en el principio de lo que deberíamos tener, que es independientemente de que lo hagamos en la red o no lo hagamos en la red, es el respeto por los demás, es la educación, es comunicar correctamente, es decir, entre otras cosas.
¿vale? Por tanto, se trata de que lo que hacemos cuando lo hacemos en público y en el tú a tú y en el trato personal, cuando lo hacemos a través de un ordenador, no debemos olvidar, o a través de la tecnología, no debemos olvidar efectivamente que hay determinadas reglas de respeto hacia los demás, entre otras cosas, porque eso habla de nosotros. ¿Vale? Por tanto, si nos comportamos de una manera en el público en general, nos deberíamos comportar también de una manera correcta, que también habla de nosotros y que nos hace una marca, ¿vale? Es importante conocerla porque efectivamente, primero, al final estoy comunicando, estoy poniendo correo electrónico con mis compañeros. Ese modelo de comunicación que yo tengo, ¿cómo es? ¿Es autoritario? ¿Es participativo? Sí. ¿Es ofensivo? ¿No lo es? Es decir, ¿cómo es ese modelo de comunicación que tengo con un simple correo electrónico que le pongo a un compañero? ¿Vale? Por tanto, este tipo de aspectos que son francamente de sentido común y de educación, si me permitís, hay que trasladarlo a determinados ámbitos que pueden ser y hacernos más competitivos, ¿vale? La netiqueta viene un poco por ese origen y ya yo os dejo ahí en ese sentido porque ya Francis os contará esto con más detenimiento. La netiqueta viene fundamentalmente de la contracción de net, que es red, y etiquette, que etiquette viene fundamentalmente, pues bueno, de Versalles, eso lo sacaron los franceses, ¿vale? De hecho, por eso es una palabra francesa, porque los jardineros de Versalles empezaron a poner etiquetas en los jardines justamente para que cuando había una fiesta en el palacio, los invitados no pisotearan las partes que no se podían pisotear de los jardines. Y entonces ponían etiquetas justamente para que fueran por otros caminos y no pisaran. De ahí viene un poco sentido. Que no es otra cosa que normas de buena costumbre, de sentido común, de urbanidad, de buena conducta, de educación, en definitiva, si queréis. ¿Qué ocurre? Esto lo aplicamos evidentemente a todos los ámbitos de la vida y razonablemente lo aplicamos a la tecnología, que es el nuevo medio que tenemos para comunicarnos, pero evidentemente a la gestión de las personas. Insisto, en la organización la parte clave son las personas. La organización es competitiva o no es competitiva, tiene éxito o no tiene éxito en función de las personas, de cómo esas personas se comunican, se motivan y de cómo esas personas, y evidentemente para yo sumar a esas personas, para atraer a esas personas, para retener el talento, tengo que hacer un buen proceso de selección. Y aquí es donde está la clave. Es decir, cuando yo hago un buen proceso de selección, lo que estoy haciendo es reducir las probabilidades. No podemos decir que podemos acertar al 100%, pero sí que es cierto que vamos a reducir las probabilidades de equivocarnos. Y os voy a hacer un pequeñito esquema para que veáis en qué ámbito conozcáis esto, los que no conocéis cuál es el proceso de selección, y veáis un poco cómo ahí puede incidir y sobre todo, esté yo en una parte o en otra, o sea, si yo lo que soy es candidato a un proceso de selección, o bien yo lo que soy es la parte de la empresa o de la agencia de selección que se dedica a hacer ese perfil, lo que necesito, voy a hacer este proceso que os voy a explicar muy resumidamente, pero para que veáis efectivamente que al final yo lo que necesito es información, porque aquí no hay una bolita, no hay una bola mágica que uno tenga y una bola que te diga, mire usted, este es el mejor candidato. Lo que tenemos que hacer es valorar en base a un conjunto de criterios que observamos. ¿De dónde lo observamos? De los distintos hitos. Y uno de ellos puede ser evidentemente las tecnologías, ¿vale? Es decir, cuando entramos, digo, un poco en la fase del proceso de selección, digamos que podríamos tener 5 fases fundamentales. Definir el perfil, preselección, selección y evaluación, presentación de candidatos y seguimiento, ¿vale? Definición del perfil, ¿qué buscamos? Es decir, evidentemente en función de las necesidades que tenga la organización, del perfil, del estilo que tenga la organización. Hoy cada día se buscan competencias fundamentales como son trabajo en equipo, como son evidentemente la incorporación de las tecnologías, idiomas, y capacidad de comunicación, que son competencias transversales esenciales, independientemente de... ¿Me dice alguien que no se escucha? He visto ahí un chat, no se escucha. ¿Se me oye bien o no? Yo te escucho perfectamente, Antonio. Vale, es que me ha salido en el chat ahí que no se oía. Vale, bueno, si va bien en principio, vale. Perfectamente, sí, será un caso. Vale, ya está, sí, me dicen que sí también. Vale. Perfecto. Os decía, definición del perfil que busco, independientemente del puesto de trabajo concreto que voy a
seleccionar para cubrir una vacante en un momento determinado al conjunto de organizaciones que tengo, Miriam me dice que no escucha. Me ha puesto por el chat, Luisa, no sé si... Voy a ver yo con ella por chat, Vale, pero eso, sí, yo te escucho perfectamente y por alguien más eso. que nos ha puesto por chat que Sí, sí, que se te eso escucha. es. Voy a ver con Vale. ella en particular, ¿vale? Perfecto, venga. La definición del perfil que busco, y os decía, competencias básicas, comunicación, tecnología, idioma, trabajo en equipo, esas son absolutamente esenciales. A partir de ahí, ¿eso dónde lo busco yo? Mira, os ponemos un ejemplo. El otro día había un ejemplo así. Estamos en un país donde hay 3 millones de parados, teóricamente, y hay 2 millones de puestos de trabajo que no se pueden cubrir. ¿Qué está ocurriendo aquí? No casa la oferta con la demanda, ¿eh? Algo está pasando. Oye, necesito unas competencias determinadas porque los puestos de trabajo que hoy tienen competitividad necesitan unas exigencias determinadas en esos candidatos y resulta que tengo parado, oye, pues traiga usted estos desempleados a estos puestos. No encajan porque esos perfiles profesionales no encajan. Algo está mal hecho ahí, de manera que tendremos que formar en base a las necesidades del mercado y a lo que las empresas demandan realmente para ser competitivas, ¿vale? Por tanto, definición del perfil. Preselección. Y aquí ya entra de las redes sociales. ¿Qué estoy haciendo yo? Una preselección. Si hago un reclutamiento, localizo ese reclutamiento, es decir, bueno, ¿dónde están mis candidatos? Pues yo lo que voy a hacer es definir el target en función, el objetivo, ¿no? Un poco, en función de las personas que nosotros vamos a localizar y a quién vamos a localizar. Oiga, pues si lo que yo quiero son un ingeniero determinado que tal y que no tengan experiencia, yo buscaría directamente los máster de ingenieros industriales, por ejemplo, por poner algún ejemplo. Define un poco ahí ya por ajustar el tiro. ¿Dónde está este tipo de personas? ¿Vale? Y hago un reclutamiento. Y si tengo mucho, yo tengo que seleccionar con quién me quedo. ¿Vale? Y esa preselección, que aquí empezamos ya una parte clave, ¿qué hago? Tengo un currículum determinado. ¿Qué ha hecho usted? Ha estudiado. Ten en cuenta una cosa, esto es un consejo que, en fin, una parte que yo siempre les digo a los alumnos, ¿no? El título lo tenéis todo. Cuando acabéis de aquí, en eso estáis homogeneizados. Todos tenéis el mismo título. Lo que os diferencia es lo que habéis hecho de añadido. Lo que ha hecho uno que no ha hecho el otro, ¿vale? Y eso está ya en el currículum. Y ahora bien, a partir de ahí, sí, estos candidatos ya preseleccionados, eh, ¿cómo puedo sacar yo más información de ellos? ¿Vale? Y entro en un proceso de selección y evaluación. Este proceso de selección y evaluación básicamente se va a definir, bueno, pues en función de cada proceso, desde pruebas psicotécnicas a entrevistas, a dinámicas de grupo, etcétera. Distintos procesos que lo que me permiten es tratar de estudiar en qué manera esa persona se ajusta no solo ya por las competencias y las capacidades, sino también por otras razones, que son razones de principios, de valores, que encajen con los principios y los valores de la misión y la visión que tiene la organización de cómo hay que hacer las cosas. Y fijaros, aquí ya, como vamos a ver un poco ahora más adelante, yo ya puedo empezar a tener determinadas herramientas. Y os pongo un sencillo ejemplo. Es decir, os digo, no son, las personas que hacen procesos de selección no son adivinas. Por tanto, cuando yo estoy entrevistando a una persona que quiere un puesto y tiene interés en adquirir un puesto de trabajo, ten en cuenta, como es razonable, que el que está optando a un puesto de trabajo va a destacar en esa entrevista lo más positivo, lo más positivo suyo, como es lógico y natural, lo que más se ajusta a ese puesto y los aspectos positivos. Pero no se nos olvide, todos tenemos aspectos positivos, todos, ¿eh? Y cosas menos buenas. A mí me interesa, y en ese momento determinado de la entrevista, yo estoy evidentemente exponiendo mi mejor cara, es lógico. Me interesa ese puesto y yo quiero, pero cuando yo sumo una persona a mi organización, eh, entendiendo, como hemos dicho desde el primer momento, que las personas son la esencia de que una organización tenga éxito o no, yo tengo que ser cuidadoso en el sentido de que tengo que hacer un proceso, que es lo que estamos haciendo, lo más científico posible, para tratar de reducir las probabilidades de equivocarme y por tanto de incrementar las probabilidades de acertar. Aún así me puedo equivocar, pero evidentemente reduzco esas probabilidades. Bien, ¿cómo puedo yo contrastar? Oiga, puedo pedir referencia a puestos de trabajo anteriores, sin duda ninguna. Pero ¿cómo puedo contrastar determinadas cosas? Porque eh, mm, mm,
quiero contrastar efectivamente que lo que usted me está diciendo es lo que piensa de verdad, es como actúa de verdad. ¿Dónde tengo información de usted, donde usted trabaja, donde usted se expresa con naturalidad, sin estar evaluado, entre comillas, como lo está en un proceso de selección? Evidentemente en las redes sociales. Es decir, yo opino lo que quiero opinar en las redes sociales, pongo fotos de lo que... Y ahí, que os va a explicar Francis con más detenimiento, ahí hay una información para contrastar en muchos casos aquello que coincide o no con lo que usted me está diciendo. Por tanto, mm, ahí debería haber por lo menos coherencia, ¿vale? Entre lo que yo digo y lo que yo hago, ¿vale? Fundamentalmente, o por lo menos tenerlo en cuenta. Cada uno, yo no entraré en eso, cada uno es libre, evidentemente, de andar el camino que crea oportuno, pero yo os digo que en ese momento, en este caso concreto y en este proceso concreto de selección es interesante. Hay una última fase que es de presentación de los candidatos, como es lógico, y seguimiento. Luego realmente ver si las expectativas de lo que la persona esperábamos de la persona en el puesto, pues está funcionando o no está funcionando, de manera que, bueno, necesita formación, necesita integrarse, necesita, evidentemente, adoptar nuestros valores y, por tanto, sumarse al proceso en sí de la organización, ¿vale? Decía, en este proceso, un poco que he explicado el proceso para que veáis dónde encaja, ¿vale? ¿Qué papel pueden jugar las redes sociales en el ámbito, efectivamente, del proceso de selección, ¿vale? Pues la mayoría de las personas hoy, la mayoría, digo, la inmensa mayoría, tienen redes sociales. Y o colaboran o tienen sus propias redes sociales. Hay redes sociales, digamos, más personales, como bien sabéis, y sin embargo hay otras que son más profesionales. Entre las profesionales tenemos más conocidas, por ejemplo, algunas redes como Infojob, que son además portales de búsqueda de empleo y de selección en ese sentido, o LinkedIn, que también son redes profesionales donde efectivamente mi perfil y en los ámbitos en los que yo me muevo ahí son los perfiles profesionales, independientemente de otras que ya sabéis que van en otra línea, como puedan ser Facebook, etcétera, que van en un sentido más personal, no profesional. Sin embargo, yo puedo acceder, oiga, ¿qué me interesa? Me interesa saber cómo es usted cuando va a venir a la organización. Me interesa justamente eso. Y usted viene con sus cosas buenas profesionales y con las otras. Me interesa saberlo completamente. Y ahí es donde yo puedo buscar esa información, ¿vale? Por tanto, las redes sociales, hay redes sociales en ese sentido que van a servirnos en esa línea, ¿no? Otro aspecto fundamental en el que se está incorporando la tecnología, el Big Data. En los procesos de reclutamiento, cuando hay muchas personas, sí que el Big Data, que sabéis que no es otra cosa que el tratamiento, que está muy vinculado con otro aspecto que os ponía ahí, que es la inteligencia artificial. Al final, ¿de qué se trata entre el Big Data y la inteligencia artificial? De buscar la fórmula en que proceso de manera mucho más ágil un número muy importante de currículum, de manera que puedo cruzar aquellos aspectos clave y eso me permite hacer un filtrado importante de personas que está en base a aquello que yo hago en determinados chats o que yo comento en determinados chats y búsqueda de palabras clave, etcétera, entre otras cosas, y cuáles son las pautas, intereses, comportamientos, etcétera. ¿Qué significa esto? Bueno, porque hay un tratamiento de la información ahí, como sabéis, que puede afectar a ese proceso y a esa valoración de mi gestión. Yo en esto, si os digo, y voy a hacer un inciso ahí, esta es mi visión personal por lo menos. Creo que la tecnología es importante todo lo que nos aporta la tecnología en esa, digamos, visión de tratar de aportarnos competitividad en un proceso que en muchos casos puede ser tedioso como el del reclutamiento, etcétera, cuando hay muchos candidatos, pero creo que nunca debemos perder la otra parte, que es la parte humana importante de la organización. Quiere decir, el contacto directo que se tiene en una entrevista, que yo puedo utilizar determinadas herramientas para contrastar lo que yo tengo en la entrevista. Porque al final el cara a cara y el contacto directo con las personas, desde mi punto de vista, no debe nunca eliminarse. Es decir, a mí me parece,
impensable incorporar o sumar a una persona a nuestra organización sin sentarnos a conocerla y hacer una entrevista de selección con él. Es decir, ese es un proceso, hay otras cosas que se pueden obviar. Ese, desde mi punto de vista por lo menos, nunca, ¿vale? Y hay otro proceso muy importante que se puede utilizar, que se está utilizando muchas veces. Mira, hace unos años en ese proceso de selección, algunas de las pruebas que hacíamos, pues no es otra cosa, y en algunos procesos se puede hacer bien, no es otra cosa que la dinámica de grupo, pero en vez la dinámica de grupo, si no conocéis, es una discusión en grupo para buscar el consenso sobre un tema correcto, concreto determinado, ¿vale? Que puede ser un tema sin trascendencia para las personas que están en la organización, en la dinámica, o bien puede ser cuando el trabajo es técnico, además, debería ser fundamentalmente vinculado. El problema que se les pone para que estudien y busquen consenso a las personas que están en la dinámica de grupo debería ser vinculado con la ejecución de su puesto de trabajo, ¿vale? Bien, bueno, pues se trata de una discusión en grupo, vemos a las personas en ese sentido. Ahora bien, hay aspectos técnicos donde yo podría hacer una simulación perfectamente de cómo la persona es capaz de trabajar y desenvolverse ya en el día a día. Y os pongo algunos ejemplos que se aplican la realidad virtual tanto en el ámbito de la formación como en el ámbito de la selección se puede aplicar perfectamente. Es decir, y hay centros, imaginaros, ¿no? En escuelas de enfermería, por ejemplo, que conozco por ahí, donde hay centros de realidad virtual apoyado en este caso con algunos aspectos técnicos, con alguna tecnología, con algunos maniquís, por ejemplo, donde perfectamente el seleccionador o el formador en este caso puede programar al maniquí para que manifieste síntomas de una enfermedad determinada. Por ejemplo, infarto. De manera que el maniquí es capaz de demostrar los síntomas de un infarto y estamos probando al candidato si es capaz de diagnosticar bien ese ataque en ese momento, ese infarto concreto, y si es capaz de intervenir de manera correcta. Evidentemente, eso no lo podríamos hacer de una manera real. No vamos a poner a un candidato con una persona que está realmente sufriendo un infarto. Sin embargo, la realidad virtual aquí, en estos casos, nos permite perfectamente hacer una valoración donde la parte, y sobre todo en los procesos de trabajo, donde efectivamente la resolución de un conflicto determinado es esencial para desarrollar ese trabajo con éxito, ¿vale? Pues se podría hacer trabajo de diseño, etcétera, donde yo puedo hacer una selección, pues buscando efectivamente una simulación en ese sentido, ¿vale? Por tanto, digo un poco a grandes rasgos, ¿no? Como he tratado de comentar, las nuevas tecnologías en el proceso de selección aportan fundamentalmente algunas mejoras desde nuestro punto de vista. Primero, agilidad en la gestión en determinados procesos, como decíamos, ¿no? Por ejemplo, los temas de preselección, etcétera, inmediatez en la respuesta de candidatos, múltiples vías de contacto, ¿vale? Y sobre todo, ser capaz de llegar a un de personas que de otra manera sería difícil abrir ese camino en el tiempo en que las redes, pues ya sabéis que son globales y evidentemente pueden llegar a un ámbito muchísimo más potente, ¿vale? Me han pedido que en esta fase yo haga unos 20 minutos, creo más o menos que lo he cuadrado, no sé si me he pasado un poquito, por resumir un poco, ¿vale? Básicamente, las tecnologías desde el punto de vista de la gestión de las personas como factor clave en la competitividad de las empresas es aplicable a muchas herramientas. A comunicación, a gestión, a selección o a incorporación, etcétera. ¿Qué significa? Tenemos que ser capaces de gestionarlas como las gestionamos sin tecnología, gestionarlas con la tecnología. Prestar atención a cómo gestionamos eso y aplicar un código de conducta y unas buenas prácticas que nos van a ayudar a tener éxito, diferenciando de aquellas prácticas que nos van a eliminar de determinados procesos, bueno, porque no gestionamos eso con la atención suficiente o con la profesionalidad suficiente, ¿vale? Y yo, para no robar tiempo a Francis, que viene detrás, no sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta en este momento concreto que yo pueda tratar de resolverla.
me lo decís y estoy atento para tratar de resolverlo y si no, pues le dejo a Francis que siga con la etiqueta más técnicamente ya y más en las pautas concretas. ¿Hay algo por ahí? Muy bien, bueno, pues querido Antonio, No, estupendo. consulta no hay ninguna por chat. Vale, vale, bueno, pues entonces, Francis, Muy Francis, te bien, toca. muy bien. vale. Bueno, pues buenos días a todos. Encantado de estar con vosotros una vez más en este Francis, se te ciclo de... escucha muy bajito, ¿eh? Vale, voy a aumentar el sonido. Lo tengo bien puesto, vamos, está... Me pego un poco, venga, y yo creo que me escucháis ahora. Se te escucha pero muy bajo. Bueno, pues entonces voy a hacer un cambio. No, es que, vamos, Comparte tu ya, Francis, si quieres, también. vale, vale. Vale, ¿ya se ve? Sí, Vale, voy a intentar ponerme... Es raro porque, vamos, que he hecho esta mañana una videoconferencia también, es estupendamente. yo te oigo bien, desde luego, ¿eh? Vale, vale, bueno, pues venga. Bueno, pues como os decía, muy buenos días, encantado de participar en este programa de CEA Más Empresas, que yo creo que es muy importante que en esta sociedad de la información, pues a veces nos paremos unos minutos para analizar temas que nos pueden venir bien en nuestro trabajo diario, y yo creo que eso es importante. Yo, como se ha dicho, soy Francisco José Martínez, me podéis decir Francis para los amigos. Y bueno, pues he tenido la suerte de poder participar ya en este tipo de formación con C más Empresa en otras ocasiones y es como he dicho, es un placer. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que quizás se le da poca importancia, pero las relaciones empresariales terminan siendo a veces de vital o de una relevancia que hace que se pueda llegar a un acuerdo, ¿no? Por un simple detalle de protocolo, de etiqueta o de netiqueta. Como ha dicho Antonio, la netiqueta es el conjunto de normas de comportamiento en la comunicación realizada digitalmente, es la unión de dos palabras, net y etiqueta. Esta es una palabra francesa que se ha ido poniendo, nosotros le llamamos protocolo de red también, y es muy importante que tanto la parte empresarial como la imagen personal cuidamos esta parte. ¿Eh? ¿Por qué? Porque la netiqueta ayuda a la consecución de los acuerdos de negocio. Está claro que todo se tiene que hacer con educación, con cortesía. Hay determinadas civilizaciones, como los chinos, los americanos, por ejemplo, los alemanes, donde estas normas se siguen muy, muy a rajatabla. Y si tú no las llevas a cabo, probablemente no consigas ningún acuerdo comercial. Es decir, se busca, en el fondo, crear un clima social, también en las relaciones intraempresa dentro de la empresa y con los socios, con los partners, con aquellos con los que vamos nuestros clientes, proveedores, etcétera. Además, si a esto lo unimos el teletrabajo, que es una de las especialidades nuestras, lo que nosotros nos dedicamos a analizar el teletrabajo en el mundo de la empresa, pues la comunicación se hace mucho más importante. Entonces, bueno, pues por eso queremos en estas jornadas pues dar a conocer esas reglas más habituales y poder ir trabajando con ellas. Os he preparado algunos vídeos cortos que no os voy a poner para no cansaros, simplemente no llega ninguno a los 2 minutos para que podáis ver un poco pues cuáles son. La presentación la pondremos colgada en la página web de másempresa.ca.es y bueno, pues ahí los tenéis. Lo primero que tenemos que decir es que las normas de etiqueta obviamente son voluntarias. A veces pueden rozar el tema del acoso o temas de otro tipo y entonces ya sí son obligatorias, pero en general las normas son voluntarias, pero muy aconsejables. Y en algunos casos, como digo, sobre todo en relaciones empresariales con determinado tipo de empresarios o determinadas culturas, son absolutamente imprescindibles. Porque en el fondo, como pongo ahí, la red es la extensión de la vida real, es decir, si nos debemos comportar de forma muy parecida en la vida real y no ocurre así, ¿eh? Luego veremos por qué. Hay una serie de componentes psicológicos que hacen que no sea, que las redes suelen ser más incisivas, si me apuras, ¿no? Porque en las redes es más fácil pues cabrearse, exasperarse. No ves a la otra persona y sueles decir cosas que a lo mejor a la cara no se lo hubieras dicho. Hay que conocer con qué personas hablas. Por ejemplo, yo divido a las personas en aquellas, cuando yo conozco una persona,
divido a aquellas personas, las que puedo hablar por teléfono, las que puedo hablar por conferencia, por videoconferencia, las que puedo hablar por mail o las que es necesario el contacto en persona. Yo he tenido la suerte o la desgracia de dirigir instituciones muy grandes con miles de empleados algunas y te encuentras con todo tipo de personas, ¿no? Yo recuerdo que, por ejemplo, con una persona que era el delegado de un sindicato, pues era una persona con la que me llevaba muy bien, pero cada vez que me llamaba por teléfono terminábamos gritando. Entonces, después de darle muchas vueltas, llegué a la conclusión de que esa persona, yo cuando tenía que hablar con él, lo citaba en persona, pero no nunca por teléfono. Con la videoconferencia ocurre menos que con el teléfono. El teléfono es más peligroso, pero con el mail y las redes sociales también. La gente, al no ver al interlocutor, suele llamar, como llamamos en literatura, cargar las tintas, ¿no? Además, si es posible, no le grites a los demás. Esta es una de las normas más típicas, las que todo el mundo conoce. Ya sabéis que usar mayúsculas cuando escribes algo en un chat, en unas redes sociales o en un correo electrónico significa gritar. Y te puedes encontrar a alguien que te diga, a mí nadie me grita. ¿Eh? Y hay que cuidar la ortografía. Es otro problema que desgraciadamente da una mala imagen. En las relaciones que no sean formales, quiero decir que con tus amigos o con tus familiares o con personas con las que tienes una relación muy, muy estrecha, puedes utilizar el qué o la K o el por qué, como tengo ahí puesto, pero lo normal es que en las relaciones en el ámbito empresarial no se utilicen estas abreviaturas y se escriba, si es posible, con una buena ortografía y también con una buena gramática. Eso hay que cuidarlo, ¿eh? Porque realmente te puede estropear un negocio, simplemente eso, ¿no? Entonces, hay que también tener en cuenta la intimidad respecto a la privacidad. Fijaros, en la Constitución española se regulan dos aspectos muy, digamos, que parecen lo mismo, pero no son. Nosotros tenemos derecho a la intimidad, y lo recoge, repito, la Constitución española. Tú tienes derecho a que nadie entre en tu casa. Pero desde que apareció la legislación de protección de datos, que afortunado, desgraciadamente, yo tuve también la suerte o la desgracia de hacer la primera que se hizo en Europa, que fue la LORTA, la Ley Orgánica de Regulación de Datos de Carácter Personal, ¿eh? La ley 592, que fue, bueno, pues la primera prácticamente que reguló esto, y me encargó el ministerio y me encargaron que hiciera la redacción de la misma, y la protección de datos se ha convertido en algo, yo creo que incluso ya nos hemos pasado. Bueno, pero con independencia de eso, tenemos dos conceptos: el de intimidad. Tú tienes derecho a la vida íntima, que no entren en tu casa, pero es que ahora tu casa son las redes sociales también. Entonces se crea un concepto más amplio que es el de privacidad. Tú tienes derecho a la vida privada, a que los demás no sepan de ti, ni por las redes sociales, ni por sistemas informáticos, ni de ninguna manera. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque una de las normas de etiqueta que más se utilizan, aparte de la de las mayúsculas, es precisamente la de tener cuidado cuando etiquetas a alguien que no quiere aparecer. Haces una foto en un sitio y tú vas y lo etiquetas con su cuenta de Twitter, de Facebook, de Instagram, la que sea. ¿Qué ocurre? Pues que hay muchas personas que eso tienes que pedir consentimiento. Legalmente hay que hacerlo, pero es que no solamente legal, sino que también... ¿Por qué? Porque, como ha dicho Antonio, luego eso puede tener relaciones de contrataciones laborales, de acuerdos comerciales, etcétera. Además, en las instituciones ya se está creando, la Federación Onubense de Empresarios creó una comisión de buen gobierno, de la cual he sido yo presidente muchísimos años, fue de las primeras en España en hacerlo, y creó un canal, un correo electrónico, canalético@foe.es, que sigue funcionando, y un número de teléfono donde tú puedes denunciar de forma no conocida por las otras partes, ni siquiera por la institución. Esto no lo lee la FOE. Esto personalmente lo leía yo cuando estaba de presidente, y la presidenta que hay ahora pues es la que lo lee y determina ese canal de denuncias que también hay que tener hoy día en las instituciones, y sobre todo muchas de las denuncias vienen por esas normas de comportamiento en etiqueta que no se cumplen. Tenemos el tema de los emoticones. Los emoticones, ¿se deben de utilizar o no? Pues la respuesta es sí. Pero no todo el día con... Entonces, para expresar algo concreto es muy bueno. Lo que sí se considera dentro de las normas en etiqueta que tú tienes que tener cuidado, porque un emoticón puede dar lugar a una interpretación diversa, de tipo sexual o de acoso incluso. Entonces tienes que tener cuidado. Lo que sí se suele decir es que no encadenes muchos emoticones. Es decir, tú puedes poner uno para expresar alegría o pena o disgusto, ¿no? O sorpresa. Ahí tenéis muchas de las caritas que solemos utilizar en WhatsApp, por ejemplo. Pero realmente, si encadenas varias, para ti tiene un significado, y cuando se encadenan varios emoticones, por eso es de mal gusto, llamémosle, poner
varios, más de 2 o 3 emoticones ya empieza a ser la cosa complicada, porque tú estás expresando algo que tú entiendes, pero el otro puede interpretarlo de otra manera, ya es mucho más complicado. Uno solo es bastante fácil, o dos, incluso ya tres, pero más no, ¿eh? ¿Por qué? Porque puede dar, como digo, esas interpretaciones que luego esto termina. Hay muchísimas demandas judiciales que están relacionadas con el uso de emoticones, hay que tener cuidado con eso. Entonces, bueno, pues todos lo usamos. Yo creo que es una buena fórmula, nos ahorra escribir mucho, nos muestra una emoción o un sentimiento o una circunstancia, pero sobre todo que no se concatenen para no dar margen de interpretaciones que pueden ser muy diversas, ¿eh? Muy diversas. Eh, Después hay que tener también cuidado con difundir información en exceso. Para mí eso es una de las cosas que yo considero de mala, llamémosle etiqueta o mala educación. ¿Eh? Hay que cuidar a quién convocamos. Si hacemos una videoconferencia, pues enviársela a las personas que realmente se necesitan, no tener ahí a gente que no necesita, digo en el ámbito de la empresa o de las relaciones empresariales. Hay una cosa que es el responder a todos en los correos electrónicos. Gente dicen, se convoca una reunión para no sé qué, y hay quien siempre dice, ok, o voy, o yo no sé qué, yo no sé cuánto. Y es algo que solo le interesaría en teoría al que lo envía, ¿no? Y a lo mejor pues para una convocatoria para 50 personas, pues te cuentas con 40 correos de gente que le ha dado responder a todos. También es de muy mala visión por parte de algunas instituciones y empresas. Es más, hay instituciones, yo pertenezco a una de ellas, que es una academia del conocimiento, Academia Iberoamericana, en la que la academia ha prohibido que la gente conteste respondiendo a todos cada vez que se conteste. ¿Por qué? Porque había gente que tenía la costumbre ponía leído y le manda ese correo a 80 o 90 personas diciendo simplemente que él lo ha leído. Bueno, pues eso díselo al que lo... Entonces, cada día estamos intentando que esa inflación de información, que las redes y que la facilidad que tenemos se va generando, pues intentar que sea lo más útil posible y que no nos apabullemos en esa cantidad de correos que nos llegan, que muchos de ellos, como digo, pues son absolutamente improcedentes en el sentido de que deberían de ser para un destinatario y no para todos. También hay que tener mucho cuidado cuando se envía un correo a muchos destinatarios y aparecen. También se considera de mala educación o de falta de etiqueta el mandar las listas de destinatarios abiertas. Es decir, hay personas que mandan un correo a 25 personas. Incluso hay sistemas de correo que permiten hacerlo a 200 o 300 y las ponen todas en CC. CC significa Carbon Copy. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que le envían el mismo correo a 300 personas, pero le está dando la dirección de correo a esas 300 personas. Es más, le está dando la dirección de correo con el nombre que él le tiene puesto, que a veces son también... Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso se recomienda más el carbon copy oculto, salvo que sea necesario que se vea a quién se le ha enviado, ¿no? Pero en general el carbon copy oculto quiere decir que el correo le llega a los 300, pero a cada uno le llega solamente su cuenta, no la cuenta de los demás. Hay una fórmula. Yo cuando necesito ver el correo de alguien, yo me voy a mi gestor de correo electrónico y busco y casi siempre alguien en un CC ha enviado, en un Carbon Copy, ha enviado la dirección de alguien que a lo mejor se la dio a él solamente y ya se está haciendo abierta para muchísimas personas. Por eso, como decimos, el carbon Copy oculto es mucho más interesante. Y tener mucho cuidado cuando se haga en CC, en Carbon Copy solamente, tener mucho cuidado con la jerarquía. ¿A quién ponemos primero? ¿A quién ponemos después? ¿Quién mira eso? Y lo considera, sí, dice, oye, yo siendo el director porque me ha puesto en medio, porque me ha puesto el último, porque me ha puesto yo no sé qué. Y hay gente para todo. Entonces hay que tener cuidado, si es posible ordenarlo alfabéticamente o por un criterio que no sea digamos, o afecte algún sentimiento de alguna persona. Fijaros que simplemente con esto de los correos electrónicos ya podemos avanzar bastante. Por lo tanto, tenemos que cuidar, como hemos dicho, la ortografía. La redacción es muy importante, luego veremos el tema del correo electrónico un poquito más detenidamente, pero siempre que enviemos algo debemos de hacer pues una presentación, hola fulanito o querido, compañero, o sea, te saludo, lo que sea, o estimado. Después debemos escribir lo que sea, pero nunca en los correos electrónicos y en otro tipo de redes, etcétera, nunca dejar el mensaje así, sino poner al final un saludo y poner incluso tu firma. Es decir, siempre empezar por un saludo, terminar por otro saludo. Eso es muy importante, da una visión importante, relevante de esa norma de etiqueta. Siempre intenta aportar a la conversación. Hay gente que manda cosas a las redes sociales o en una videoconferencia, pero realmente
no aporta nada, sino simplemente es por hablar, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso también. Es bueno que compartamos la información que tenemos, la que sea útil. Fijaros que ponemos aquí una cosa que se ha hecho ya muy común, que se habla del el ciberpoder de las redes. ¿Eh? Dice, sé humilde. Las redes te dan un ciberpoder, como se le ha llamado así, que te permite comunicarte con muchas personas sin que te veas, decirle lo que quieras. Entonces, tienes que ser humilde, no abuses de esa posibilidad que te dan las redes de ponerte en contacto con muchas personas. Fijaros, yo tengo en Facebook 5.000 amigos, digamos, 5.000 contactos, pero en LinkedIn tengo 8.000 y pico y claro, yo no puedo molestar a los 8.000 y pico constantemente para contarles lo que se me ocurrió esta mañana, sino tiene que ser algo que se comparta la información cuando ésta sea útil y aporte, ¿eh? Y ser humilde. ¿Eh? Y no esperar, obviamente, que todos opinen como tú, porque entonces eso no enriquece muchas veces las conversaciones. ¿No? Y los comentarios que hagan los demás siempre valen tanto como el nuestro. O sea, que hay gente que cuando se dice técnicamente, cuando coge la presa, ya no la suelta. Entonces, no hagas sangre con el deslice de los otros. Todo el mundo nos equivocamos y hay que tener en las redes sociales, especialmente, como digo, somos más incisivos, somos mucho más duros con la gente, ¿no? Entonces, pues hay que tener tolerancia y educación, igual que en la vida profesional. Vamos, eso son consejos que son casi de perogrullo, pero realmente a veces no los tenemos en cuenta. Hay un aspecto en el que nos vamos a parar un poco porque es muy importante, que es el rapport. ¿Qué es esto del rapport? ¿Mm? El rapport es cuando tú intentas, esto se utiliza mucho en marketing, se utiliza mucho los conferenciantes, los grandes oradores utilizan lo que se llama el rapport. El rapport intenta conectar emocionalmente con tus interlocutores. Digamos que es la primera impresión. O sea, yo voy a dar una conferencia y hay mucha gente que cuando va a dar esa conferencia, pues lo primero que hace es sonreír, saludar. ¿No? La sonrisa equivale a empatía en muchos casos. Cuenta alguna historia jocosa, eso es muy típico en los americanos, al empezar, ¿no? Alguna cosa del que he hablado antes o de uno que está allí, ¿no? Algo que le haga conectar con su audiencia. El rapport es muy importante hoy día en las redes sociales, en las videoconferencias, en el mundo online. ¿Por qué? Porque a la falta de ese contacto físico, el rapport no da mucho. Entonces, digamos que hay que cuidar, pues, cómo te vistes, cuál es la iluminación de la sala. Hay mucha gente, uno de los principales problemas, fijaros, hoy el día está muy, muy nublado aquí en Huelva y se me ve, pero no tengo la luz que a mí me gustaría tener, porque yo mezclo siempre luz natural con luz artificial, para que mi imagen se pueda ver. Pero hay gente que a lo mejor, que es el fallo más típico en la videoconferencia, es que tú estás viendo bien, pero a ti no te ven porque tú no tienes luz suficiente, o estás alumbrando en vez de a ti, estás alumbrando la pantalla o otro sitio, ¿no? Entonces, hay que cuidar la iluminación de la sala, el fondo que pones detrás. Hay quien pone, Antonio ha puesto un fondo de unos árboles, que lo puedes poner automáticamente. El mío que tengo es real, es el fondo donde yo estoy. Yo soy coleccionista de libros y aquí tengo pues algunos libros que son interesantes, son libros, algunos de ellos únicos, y tengo algunos libros que son de los que quedan uno o dos ejemplares en el mundo. Entonces, bueno, pues digamos que tienes que cuidar ese aspecto también que pones por detrás. Hay gente que pone la casa o la eh, la mesa de la plancha o cualquier cosa de esta. Entonces hay que intentar también o bien poner un fondo. El fondo, el problema, por ejemplo, yo no puedo poner un fondo automático porque tengo muchos colores detrás y entonces se mezcla. Tiene que ser un sitio que sea relativamente liso o plano. Pero bueno, es una forma también de que ese fondo que sale detrás de tu imagen pues también sea interesante. A lo mejor una reunión seria, pues no ponga una imagen a lo mejor de la gente bañándose en una playa, ¿no? Pues, en fin, que tienes que cuidar un poco para crear ese rapport porque a veces esos rapports pues, son muy, muy interesantes. Como digo, los grandes conferenciantes todos son expertos en hacer el rapport. El rapport es el primer minuto de cuando tú estás hablando. ¿Eh? Y hay que utilizar el lenguaje verbal y no verbal, aunque estés en un sistema online. Es más, estando en un sistema online, todavía más. Es necesario conseguir ese buen rapport. Ver qué prenda nos vestimos, que nos sintamos cómodos, que refleje nuestra personalidad. Los académicos no solemos ir con chaqueta y corbata, sino ponemos un chaleco a lo mejor o lo que sea, bueno, pues un jersey, pues todo esto es importante, ¿no? Hay que ser un oyente activo de los demás, ¿no? Y prestar atención, no tumbarte, mientras que está hablando otro te tumbas en la silla. En las citas virtuales está muy mal también llegar tarde, al igual que en las citas reales. Si vas a una reunión, pues tenlo preparada, las cosas que necesitas para no tener que levantarte mucho. Sonríe. ¿Mm?
sobre todo, repito, hay gente que cuando o habla por teléfono o hace una videoconferencia o está en un correo electrónico se crispa. Es un comportamiento típicamente psicológico, ¿eh? No es que sea, pues hay que aprender también a relajarse. En las redes sociales decimos demasiadas barbaridades y en los chats también decimos muchas barbaridades que luego nos arrepentimos, pero ahí actúas en caliente, no tienes al interlocutor delante, no ves la otra parte, solamente ves la tuya y al final pues lo dices, ¿no? Entonces, bueno, pues y además se queda ahí. Mm, en fin, y que parezca que tengas interés, obviamente. Hacer videoconferencias enormemente largas o chats, ese es un problema. La mayoría de las personas, por ejemplo, este curso se ha dicho, empieza a las 10:30 y termina a las 12:30. Bueno, pues eso es lo que hay que hacer. Siempre hay que establecer una hora de inicio y una hora de final, porque las videoconferencias pueden hacerse, yo he visto y he estado en algunos sistemas que han empezado a las 7 de la tarde y han acabado a la 1 de la mañana, pues eso no es normal. Es decir, hay que tenerlas planificadas, hay que tener, porque es de una buena educación también, incluso en la vida real, tener planificada, saber de qué se va a hablar y establecer unos códigos de tiempo. ¿Mm? Entonces, en fin, y, por ejemplo, Francisco, Sí, perdona interrumpa. sí, A usted no le estoy viendo su cara. Yo tengo la piel por ahí, me quito la palatina, tengo problemas de visión y no estoy entendiendo nada. Por favor, ¿podría poner su cara para yo poder escucharlo mediante el sí. lenguaje labial, por favor? Y no es mucha molestia. Miriam, te he Por su comentado compañía que yo anteriormente que no es que puedo eso, ver todo. Sí. Hola Miriam, Miriam, me alegro eso saludarte, que ya has sido alumna otra vez de nuestra, me alegro mucho de sí. saludarte. Mira, Lo que pasa al es que tener eso la lo tiene que pantalla hacer ella desde compartida, su sí, ordenador. sí, pero al tener la pantalla compartida no puedo. Yo ahora mismo mi imagen la he puesto justo en medio de la pantalla, a ver si la puedes ver, pero cuando está en pantalla Quizás compartida, no veo nada más que veo lo que usted está poniendo claro, la sí, sí, sí. diapositiva, no veo. Si Y arriba además tiene, que si yo me estoy arriba poniendo, tienes, me sí, pongo nerviosa porque quiero escucharlo, pero no claro, puedo. me parece muy bien. Pues mira, arriba no sé si tú tienes una lista con todos los que participan, si le vas dando a la flecha, llegará un momento en que aparezca mi cara. ¿Mm? Sí, Venga, sí. vale, muchísimas gracias y lo siento la Venga, Miriam, interrupción. estupendo, un placer, como siempre. Pues como decía, por ejemplo, cuando empiezas también una técnica de rapport importante es preguntarle si es con otro, ¿no? No solamente, o con un grupo pequeño. Oye, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? No sé qué. Algo que te siempre estás buscando la conexión emocional con tu interlocutor. Porque en los negocios hay aspectos, por ejemplo, los chinos, ¿no? Yo que voy mucho a China y he trabajado mucho con la Universidad de China. El chino, si no hay una conexión emocional, olvídate de hacer algo con ellos, ¿no? O sea que ni empresarialmente, ni allí el dinero es muy importante, pero la conexión emocional es mucho más. Es decir, el chino es muy, 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 muy distante hasta que se hace amigo tuyo. Cuando conectas emocionalmente es una persona magnífica para hacer trabajos conjuntamente. En cambio, el americano va más por la parte comercial que por la parte emocional. Cada civilización tiene su propia forma de entender eso, ¿no? Pero bueno, entonces siempre hay que tener cuidado, ¿no? Como digo. Entonces, bueno, pues intenta preocuparte, repito, y pregúntala cómo se encuentra la otra persona, porque detrás de la pantalla, aunque parezca que es algo, también somos personas y tenemos que ver eso, ¿no? Eso es el rapport. Recordad que esa primera imagen de los dos minuto, primer minuto, incluso los primeros segundos, los grandes conferenciantes la utilizan muchísimo. Es decir, cuidan mucho los políticos que dan discursos y que son buenos dando discursos, pues tienen ese rapport, esa sonrisa del principio, no empiezan directamente a machacar con su discurso, sino realmente empiezan con un pequeño chiste, una pequeña anécdota, una pequeña cosa que le conecte con sus oyentes. El rapport es muy importante, repito. ¿Mm? Después, hay otro problema importante, como decía, para mí de los más importantes los problemas de comportamiento social en las redes y de etiqueta, es que, como he dicho, solemos ser más explícitos, duros y decimos cosas que luego nos arrepentimos. Por eso es importante, como decía antes, que distingamos con quién podemos hablar por teléfono, con quién no. Yo hay gente con la que no hablo nunca por teléfono. Si me llaman, yo intento quedar con ella. O le mando un WhatsApp, digo, quedamos en tal sitio, nos tomamos un café, porque realmente creo que vamos a llegar a un acuerdo mejor que por teléfono, que vamos a terminar, como decía, gritando. O virtual. Hay gente que es mejor reunirse virtualmente. Las reuniones virtuales suelen ser mejores o peores que la física. Pues fijaros, mi experiencia, que llevo ya muchos años, a mí me es indiferente hacer una reunión virtual que física.
prefiero la física. Pero si te tienes que desplazar 1000 kilómetros para una reunión de una hora, pues hazla por videoconferencia. Y la diferencia, si la cuidas, si la llevas bien, suelen ser muy pequeñas. Es más, las reuniones por videoconferencia se suele llegar a más acuerdos casi que en las otras. Las otras se pierde, digamos, más el tiempo, ¿no? Pero bueno, siempre es mejor la presencial, pero repito, si se puede hacer virtual, hoy día con el tema de los temas de la contaminación por los viajes, por los temas de coste, etcétera, etcétera, de tiempo, etcétera, bueno, pues que cada día vamos a seguir utilizando más las empresas. Nosotros tenemos unas estadísticas, os las he dejado puestas en la presentación, esta presentación os la dejaré. La presentación os he dejado puestas unas estadísticas de qué usan las empresas españolas en este ámbito, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que tienes que preguntarte, repito, y es el principal problema en las normas de etiqueta, son si le dirías a esa persona en la cara lo mismo que le estás diciendo por cualquier sistema escrito. ¿Por qué? O de audio, porque realmente no lo es y es donde vienen la mayoría de los problemas que están por ahí pululando dentro del ámbito de las redes sociales. ¿Mm? Entonces, bueno. em, Fijaros, os he puesto en la presentación una serie de gráficos que han hecho instituciones diversas para que lo veáis todo muy resumido. Estas son las recomendaciones generales, las recomendaciones generales para las normas de etiqueta, ¿eh? Entonces, bueno, pues son las normas de cortesía normales, que debes de identificarte correctamente. Cuando alguien os pregunte, oye, quién eres o te tengas que presentar en una reunión, hacerlo lo más resumido posible. Hay que cuenta su vida. A veces, fijaros, en el ámbito universitario tenemos un dicho y es que una persona manda inversamente en una empresa, el poder de una persona es inverso al número de letras que tiene su cargo. Si una persona se llama vicepresidente de no sé qué, no sé cuánto, no sé qué y no sé cuánto, ese no manda mucho, ya lo sabes. ¿Quién manda? Rey, 3 letras. Papa, 4 letras. Rector, 6 letras. CEO, 3 letras. CIO, 3 letras. Es decir, cuantas menos letras tenga un cargo, más manda. ¿Qué ocurre? Pues que intentar, no, en la identificación que os hagáis, dar vuestro cargo de forma escueta y no contéis toda vuestra vida, sino algo que os identifique simple y llanamente, porque lo que tienes que decir, lo que tienes que hacer es cuando tú hables, ¿no? Entonces, bueno, comparte el conocimiento, como hemos dicho, el tema de expresarte sin faltas de ortografía, si es posible, no gritar ni hacer mayúsculas. Leer los mensajes, la mayoría de veces leemos los mensajes. Hay gente, el tema de los mensajes es muy interesante. No debéis de escribir mensajes muy, muy largos. La gente, hoy día estamos en la época de la píldora, es decir, queremos ver un vídeo cortito, queremos leer un texto que tenga 2 o 3 párrafos. Fijaros, hay políticos que gobiernan a través de Twitter. ¿Por qué? Porque Twitter ahora ya lo ha ampliado, pero Twitter solamente permitía 155 caracteres, es decir, la gente eso lo lee. Pero hay gente que va a escribir yo recuerdo un compañero que nos mandaba unos correos como de 7, 8 páginas cada vez. Un tema que a lo mejor tenía razón y decía las cosas adecuadamente, pero absolutamente nadie lo leía. Nadie. ¿Mm? Entonces, bueno, pues hay que leer con atención los mensajes siempre y cuando los mensajes tengan escrito lo que se necesita. Repito, una introducción, hola o querido, estimado, yo no sé qué. Pones lo que vas a hacer y no termines ahí, sino ponle con un fuerte abrazo, un saludo y tu firma abajo. Esas firmas, además, que son inmensamente largas. Hay gente que en la firma del correo electrónico, yo tengo puesto mi nombre y Universidad de Huelva. Yo creo que con eso ya me identifico de sobra. Hay gente que pone todas las cosas que ha hecho, los códigos que tiene de investigación, no sé qué, de qué es editor, y tiene a lo mejor 2 páginas solamente para la firma. Pues pon tu nombre y un dato que te identifiquen o que te puedan encontrar. Muchas veces eso también. Entonces, bueno, por eso digo lo de texto relevante y conciso, porque si no la gente es que no lo lee, porque estamos en una sociedad en la que más de 2 párrafos, es más, es que hay gente que ya más de 2 o 3 párrafos no son capaces de leer. Tenemos una sociedad muy de píldoras, como digo, y eso es un problema. Antes la gente leía, ahora simplemente lee, estamos en la cultura del WhatsApp o la cultura del Twitter, etcétera. Entonces, bueno, pues estas son normas generales. Repito, esto os lo tengo puesto en la presentación. Aquí tenéis otras muchas, no vamos a analizarlas una por una porque tampoco merece
tampoco merece la pena, pero sí quiero que veáis un poco que fundamentalmente, fijaros, se hace mucho hincapié en el tema de publicar y fotos, donde este punto, no sé si veis mi ratón, lo estoy poniendo desde el punto 9 de aquí, el de arriba a la izquierda, a la derecha, perdón. En el punto 9, pues tenéis que la mayoría de los problemas que terminan incluso a nivel judicial por culpa de publicaciones y de etiquetas están relacionadas con la publicación de una fotografía de alguien que no quería salir, que no te ha dado permiso y tú no tienes por qué alterar la vida, no ya la vida íntima, es que meter a una persona en una red social tiene el mismo delito que si te metes en su casa sin consentimiento. Entonces, bueno, tienes que tener cuidado con eso. Y eso cada día se está cuidando más. La Unión Europea tiene una normativa en este aspecto cada vez más dura, en la zona del mundo donde más se está cuidando los aspectos de la privacidad, recordad, privacidad, que es un concepto mucho mayor que el de intimidad. Y bueno, pues y aquí en el 11, por ejemplo, respeta la privacidad y la intimidad, las dos cosas. Bueno, pues aquí tenéis un poco evita, en fin, que ocurran esas circunstancias. Esto, si queréis, lo podéis ver vosotros. Simplemente lo he puesto para que lo veáis. Aquí tenéis, por ejemplo, el tema de los correos electrónicos. ¿Vale? No mandéis correos electrónicos sin el asunto escrito. De hecho, los correos te avisan. Va usted a mandarlo sin el asunto. Te lo manda, pero ¿por qué? Porque luego los correos se archivan. Fijaros, yo guardo todos los correos electrónicos que a mí me llegan, que no son spam. Los spam son los de publicidad que tú no quieres recibir. Pero yo recibo al día, aparte de los spam, unos 200 correos que me vienen dirigidos a mí. Para mí, el correo electrónico no es una herramienta, es la herramienta que yo tengo. Entonces, yo tengo guardado en un solo fichero, cuando yo abro mi programa de correo electrónico, yo tengo guardado todos los ficheros que he enviado y recibido desde el año 1996, hace casi 30 años. Tengo más de 600.000 correos en el mismo sitio. Entonces, ¿por qué quiero que los mensajes traigan el asunto puesto? Porque yo luego los voy a buscar, porque entre 600.000 yo voy a buscar indexadamente. Y los sistemas de indexación primero buscan en el asunto y luego ya buscan en el resto, pero primero en el asunto. Entonces, si a mí en el asunto me ponen la palabra de lo que va ahí ese texto, me está facilitando el que dentro de 10 años yo vea el correo y lo pueda encontrar. Recordad que los sistemas de correo no deberíais de verlos desde un navegador como el Chrome o cualquiera, porque si lo miráis desde un navegador, yo tengo una cuenta de Gmail, por cierto, mi cuenta de correo electrónico, por si tenéis alguna duda, alguna cosa o lo que sea, la mía, la que yo uso es francis@uhu.es, de universidaddehuelva.es. Entonces, tengo otra de Gmail, que no uso mucho, ¿no? Pero la de Gmail, lo que quiero decir es que yo no la veo por el formato de Gmail, que está muy bien, dicho sea de paso. En el móvil sí, pero yo luego me los descargo los mensajes, porque si en Gmail tú vas pasando, llega un momento, es más, yo le he comprado a Gmail 200 gigas de espacio para tener más espacio para mi correo, pero aún así yo lo guardo en mi ordenador, porque quiero tener una copia, porque en el correo electrónico está nuestra vida. Yo cuando quiero, tú, si me llamas por teléfono, lo que me digas probablemente se me olvide. Yo mismo, cuando me quiero decir algo a mí mismo, me mando un correo. Yo me mando todos los días 10 o 15 correos, porque ahí lo tengo guardado para siempre. Entonces, es una herramienta en la que hay que cuidar mucho el tema de las etiquetas con los demás. Ya hemos dicho, saludo, por un lado, el texto que quieras poner, despedida y firme. Y firma, o sea, firma al final. Y una firma que no sea contra tu vida, sino una firmita para que se sepa quién eres. O a poner el teléfono, poner algún dato que te puedas localizar. ¿Vale? Si vas a escribir, si quieres resaltar algo, no lo pongas en mayúscula, ponlo en negrita. Cuida el formato. El correo electrónico, igual que en los textos académicos, los textos de libros, en la tesis doctoral, etcétera. Yo una tesis doctoral la miro desde lejos y sé si esa persona sabe escribir o no. ¿Por qué? Porque yo nunca le permito a una persona que yo le estoy dirigiendo un trabajo que escriba párrafos de más de 7 líneas, pero tampoco le permito que escriba párrafos de menos de 4. O sea, ya de 3 líneas nada más un párrafo ya me parece poco. Entonces tú miras la mancha y sabes si esa persona escribe bien porque todos los párrafos tienen 4, 5, 6 líneas. ¿Qué ocurre? Pues que en el correo electrónico eso no debe de ser, porque es mucho, eso para un texto, para un libro. En cambio, en el correo electrónico lo que pedimos es que sean párrafos relativamente cortos. Ahí no importa tanto ya el meter un rollo, porque repito, si no nadie lo va a leer.
Incluye los archivos adjuntos que sean necesarios para que la persona se entere. No le metas una tralla muy grande porque al final eso no se tarda mucho en digerir la información y no sirve. No le mande unos ficheros inmensos adjuntos porque entonces tampoco va a valer. ¿Mm? Y de una forma que, bueno, que te permita pues, trabajar en el correo electrónico. ¿Mm? En los chats, tanto tipo WhatsApp, Telegram o los chats que hay en Internet, pues siempre es bueno que si eres el primero en intervenir del día o de lo que sea, pues saluda un poco, ¿no? Evita el exceso de mensajes, ya hemos dicho. ¿Mm? No envíes mensajes de 300 líneas porque nadie lo vale. ¿Mm? ¿De acuerdo? Y si te ausentas, no, está feo el que tú te desconectes y luego te vuelvas a conectar. Hay quien lo considera una falta de respeto. Yo no lo considero así, pero hay quien sí. Es decir, que si te ausentas, si te vas a ausentar 2 horas, pues corta. Pero si te vas a ausentar unos minutos porque vas a ir a beber agua, no hace falta que te desconectes, luego te conectes, luego te tengan que pasar por la sala de espera, si no, no crees ese problema. ¿No? El tema de las redes sociales lo vamos a ver un poco de forma más detenida porque es más importante, digamos, ¿no? El tema de las redes sociales tiene su miga, ¿eh? Tiene su forma de... ahí donde tenemos todos los, o casi todos los problemas, es donde se suelen incorporar. ¿Mm? Es decir, en las redes sociales donde tenemos donde se generan los problemas de etiqueta más grandes. ¿Por qué? Porque es donde estamos constantemente en redes sociales y también entendemos por redes sociales también metemos ahí el WhatsApp, donde nosotros pues constantemente nos estamos comunicando, son sistemas de comunicación magníficos, pero no podemos dejar que se degraden o se perviertan de alguna manera, como está ocurriendo a veces por culpa de eso. Y luego además hay que tener en cuenta que están los bots, ahora hablaremos de ello, y que hay determinadas cosas que están alterando claramente el funcionamiento de las redes sociales. Hay que tener un cuidado. Fijaros, tenemos que tener un cuidado enorme. Una de las características que una persona debe tener ahora en la sociedad de la información y el conocimiento es discernir lo que es verdadero de lo que es falso. Estimamos que este año, de 2022, en este año, la mitad, observad, la mitad de la información que ha circulado por Internet, la mitad, de mensajes de otro tipo en redes sociales, no me refiero a una película, me refiero a mensajes que van metidos en un correo electrónico, en una red social, etc. La mitad de esa información no era cierta. No decimos que sea falsa del todo. La inmensa mayoría de esa mitad es falsa, pero bueno, no es cierta. Entonces tenemos que discernir qué información es cierta o no. Hay mucha gente que ya simplemente dice barbaridades. Estamos en una era, a la era donde estamos ahora se le llama la era de la posverdad. Posverdad quiere decir que todo el mundo sabe que se están contando cosas que no son ciertas, pero nadie se lo cree, nadie dice lo contrario. En los periódicos, los políticos en general dicen barbaridades por su boca metiéndose con el otro y sabe que lo que está diciendo no es cierto del todo, por todos los lados, no es que sea de un lado ni de otro. Y entonces, con mucho cinismo, entonces todo eso está pervirtiendo, está haciendo que las redes sociales, y ahora las redes sociales tienen un componente que son los robots o los bots, que luego hablaremos, como digo, que están alterando totalmente. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con el tema de la información, de qué información es la que eh, realmente es cierta, de cuál te puedes fiar, ten cuidado con las fuentes, es decir, esto hay que tenerle mucho cuidado. Yo considero de muy mal gusto las personas que reenvían información de algo, ¿no? En una red social, en el WhatsApp o en un correo electrónico o en una red social, comparten información que no han contrastado, porque es que muchas veces están difundiendo un bulo que es falso. Para mí eso es una falta de etiqueta total. Es decir, hay que tener mucho cuidado qué es lo que se difunde, porque a veces estamos difundiendo imágenes que son textos o ideas que no son ciertas y están haciendo mucho daño a una persona y tú lo haces porque te viene bien que le haga daño a ella, pero en el fondo estás aumentando esa parte de la red falsa, de posverdad, que está haciendo tantísimo daño. Entonces tienes que respetar la privacidad de las personas, repito. Uno de los grandes problemas es el etiquetar. A mí no me gusta que me etiqueten en ninguna. Si salgo en una foto, alguien me conocerá, pero no me gusta que me etiqueten. Bueno, si me etiqueten, yo no me cabreo por eso, pero no me gusta. Cada red social tiene sus normas propias, ahora las vamos a ver. Ten cuidado con las críticas, porque puede haber muchas personas de muy diverso tipo y al final yo conozco muchos grupos de WhatsApp que se han... Hoy día, con un grupo de WhatsApp es capaz de llevar una empresa, ¿eh?
todos los empleados y hace un buen sistema. O sea, yo llevo bastantes proyectos importantes de tipo empresarial incluso, y algunos de ellos pues lo hacemos por WhatsApp todo. O sea, es un buen sistema de comunicación, pero tienes que tener cuidado porque hay gente de todo tipo y a veces algunos de estos grupos de tipo social o lo que sea, pues alguien ha hecho un comentario político y en ese grupo hay mucha gente de mucha ideología y ya se han ido los otros y total, que al final se ha destrozado el grupo por un comentario que no venía a cuento. Siempre debes de ceñirte a lo que, por ejemplo, en LinkedIn te obligan a que no hagas comentarios de carácter de actualidad o políticos porque dicen que eso no es el objetivo de su red. ¿Por qué? Porque sabe que si no la reza terminará mal. ¿Mm? Entonces, bueno, hay que medir bien las críticas. Se darán situaciones incómodas, entonces en las redes sociales no, es bueno esperar y no responder en caliente todo porque si no la cosa no es que se caliente, es que se sale ardiendo. ¿Eh? Entonces, y recurre a los elementos gráficos para mostrar emociones siempre y cuando no los concatene. ¿No? Entonces, fijaros, esto es una encuesta, os la he puesto al final de la presentación con mucho más datos, pero aquí simplemente os voy a poner esta. Luego más abajo tengo bastantes más que no lo vamos a ver porque nos falta tiempo, pero os lo dejo. Nosotros hacemos un estudio sobre la informatización de la empresa española, que es el mayor que se hace en Europa y prácticamente en el mundo. Lo hacemos cada 10 años, los años que terminan en 1. Y empezamos a hacerlo en 1991, lo hicimos en el 2001, lo hicimos en el 2011 y ahora lo hemos hecho en el 2021-22. Entonces, le preguntamos unas 200 variables. Como digo, es un estudio gigante que tardamos 1 año y medio en hacerlo. Lo hacemos nosotros, nuestro grupo, y es muy famoso porque, repito, es el estudio de sistema de información mayor que se hace en Europa y casi en el mundo. Y además lo llevamos haciendo ya más de 30 años. Entonces, fijaros, una de las cosas que hemos ido midiendo a lo largo del tiempo es si las empresas españolas utilizan las redes sociales. Fijaros, en este momento la empresa española el 99,27 y hemos encuestado a 1.230 empresas, una encuesta muy amplia, muy amplia. También hemos encuestado a muchos ayuntamientos en otra encuesta paralela, también hemos encuestado a fundaciones y ONG, hemos encuestado a miles de instituciones. Pero bueno, en la de las empresas, que es lo que nos interesa aquí, que para eso estamos en la Confederación de Empresarios de Andalucía y la Federación Onubense de Empresarios, las redes sociales la utilizan el 99,27%. Hace 10 años era el 33%. Si se ha multiplicado por 3. ¿No? Si las redes sociales se han convertido en algo muy habitual. ¿Y cuáles son las redes sociales que se utilizan en las empresas ahora mismo, a fecha de hace tan solo unos meses? Pues fijaros, ¿la que más se utiliza cuál es? Pues LinkedIn. Me imagino que muchos de vosotros tendréis una cuenta en LinkedIn. LinkedIn es una que está relacionada, es una red social ahora analizaremos LinkedIn detenimiento, para comportamientos, digamos, relacionados con el empleo, con la empresa, con la idea. A mí, si me das a elegir una de todas estas, me quedo con LinkedIn, donde la gente pone ideas brillantes, donde pone sus proyectos, donde te enteras de cosas que pueden ser interesantes, mucho más que otras. Luego, la segunda es Facebook. Facebook se ha quedado como es la red social más grande que existe, pero se ha quedado como una red social, se llama para gente mayor, ¿no? Gente mayor, eufemísticamente hablando. Yo no me siento mayor, pero utilizo el Facebook. Mientras que la gente joven, mis alumnos de la universidad, el 99% utilizan el Instagram y no utilizan apenas el Facebook. Es decir, es la misma empresa, es el mismo formato, es el mismo dueño. Hemos de tener en cuenta que la empresa Facebook, que ahora se llama Meta, es la dueña de Facebook, es la dueña de Instagram, es la dueña de WhatsApp, es la dueña de Messenger, es decir, es la dueña de una gran cantidad de, de posibilidades que hacen que en las redes sociales pues Facebook sea la empresa más importante del mundo, ¿no? Pero como digo, la segunda es Facebook. Y por ejemplo, Instagram, que es la que utiliza, si es una empresa que se va a mezclar con gente joven, debería tener una cuenta en Instagram. También en YouTube o en Pinterest, que también suelen tener fotografías de empresas y cosas de este tipo. Google Plus ya ha desaparecido, se utiliza muy poco ya. Que tengan blog, Twitter es una cosa que a nivel privado, hemos de tener en cuenta que Facebook tiene 3.000 millones de cuentas, para que hagáis una idea. Pero Twitter tiene 600 solamente. A pesar de que Elon Musk la ha comprado por más de 40.000 millones hace unos días y no sabemos qué va a pasar con él. Pero bueno, el Twitter es para la inmediatez, lo utilizan mucho los periodistas o algunas personas que necesitan la información inmediata. Mientras que Facebook o LinkedIn o incluso Instagram pues pueden mostrar información que no está caducada porque no es de mucho tiempo, pero tiene unas horas o unos días, ¿no? Twitter es la inmediatez. A mí Twitter no me gusta mucho.
personalmente, pero bueno. Entonces aquí tenéis las redes sociales que más se utilizan y donde si tienes una empresa, pues recordad que del 33 hemos pasado al 99, es decir, las empresas utilizan ya las redes sociales, ¿no? Otra cosa es que tengan una cuenta, que la mantengan bien o no, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a ver el comportamiento en estas redes sociales. Fijaros, vamos a empezar por LinkedIn. LinkedIn hace una cosa muy graciosa y es que LinkedIn dice LinkedIn tiene unas reglas de etiqueta, luego os voy a poner el enlace para que lo veáis. Entonces, LinkedIn dice, nosotros no somos ni Tinder, que es una de estas de relaciones, llamémosle sentimentales, ni es Twitter, ni es Facebook, ni es Instagram. Dice, ¿qué es LinkedIn? Dice, pues cada red social tiene un objetivo más o menos definido. El de LinkedIn es esos contactos a nivel profesional, pero no es una red social para utilizar otro objetivo, es decir, para conseguir gente, amigos, no, no, es para temas laborales. ¿No? Entonces, ellos textualmente, porque está entre comillas, es lo que dicen, pretendemos conectar a profesionales de todo el mundo para ayudarles a ser más productivos y alcanzar sus metas laborales. Eso es. Entonces, no intentes hacer otra cosa. Entonces, ¿cuáles son? Yo he hecho un resumen, pero hay muchas más. Ahora os voy a poner el enlace. Las reglas de etiqueta que debes de tener para utilizar, por ejemplo, LinkedIn, que es la red que yo os recomiendo que utilicéis en temas relacionados con vuestro aspecto laboral o vuestros aspectos empresariales, etcétera. La foto que pongáis, que sea profesional. No pongáis una fiesta. ¿No? Ya lo decía Antonio. ¿Eh? Yo a mis alumnos, a algunos les pregunto, digo, mirad en internet que si vais a hacer vais a un puesto de trabajo y queréis hacer una selección laboral y vais a optar a ella, eh, si siempre que ponéis una foto en Instagram o en Facebook tenéis un cubata en la mano porque estáis de fiesta, pues salvo que vayas a trabajar de animador en un hotel y sea un puesto de trabajo que requiere ese tipo de comportamiento, para todos los demás te está cerrando las puertas. Te pongo una foto profesional, que sea bien vestido, que sea incluso una foto de estudio, que te la hagas solamente para eso. Yo tengo una fotografía solamente hecha para eso. ¿Mm? Envía solamente mensajes profesionales. Esto no es para otra cosa, ni otros objetivos, como dicen los de Facebook, perdón, los de LinkedIn. ¿Eh? Es un foro no es un foro donde la gente tenga que discutir, ni siquiera opinar sobre actualidad política. ¿Vale? Por la información que tengas profesional, pero no pongas mi información personal. Es decir, el LinkedIn dice, a mí no me pongas si tú tienes 6 hijos, o tienes 2, o tienes yo no sé qué, o vives en una aldea porque te gusta yo no sé qué, yo no sé cuánto. No, 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 tú pon información profesional. ¿Mm? Está prohibido el spam y el acoso. El tema del spam es complejo. Fijaros, yo con LinkedIn, a mí LinkedIn me ha echado, ¿eh? Que me ha dejado sin poder operar en la red por lo menos 20 veces. Que me ha echado, ¿eh? No es broma, porque he hecho una cosa que no debería, pero yo creía que lo tenía que hacer porque me hacía falta. Para hacer este estudio, nosotros hemos entrevistado a directores de empresas, directores generales, a CEO, de las 1.230 empresas, y también a CIOs, al director de informática de las empresas. Pero ¿cómo contacto yo con los directores de informática de las empresas? Pues no hay muchos sitios donde aparezcan, pero en LinkedIn sí. Entonces, yo tengo pues prácticamente 4 o 5 mil directores de informática en mis contactos. ¿Cómo los he conseguido? Pues yo le mandaba, por un sistema, le mandaba un enlace a la encuesta por el sistema que tienen ellos para que tú te presentes ante una persona, que eso está prohibido. ¿Mm? Entonces, hasta los 35 diarios, si lo haces menos de 35, esto lo he aprendido yo, si hace, hablando incluso con LinkedIn, hasta 35 veces puedes mandarle un mensaje a una persona para ser amigo de él o para que haga una encuesta o para que conozcan. Pero si te pasas de 35, te lo detectan y te bloquean la cuenta. Normalmente te bloquean la cuenta una semana o 2 días y luego ya te la vuelven a hablar. Ya me he hecho amigo de ellos y a mí me dejan, pero bueno, quiero decir que hay que tener cuidado con las peticiones y recomendaciones. Ya sabéis que es bueno que no abuséis de los amigos de los demás. Fijaros, la red LinkedIn funciona de la siguiente manera. Tú tienes tus amigos y si alguien es amigo tuyo, tiene contacto a los amigos de tus amigos. Como yo tengo 7.000 y esos 7.000, muchos de ellos tienen más de 1.000, yo tengo contacto probablemente a 300, 400 millones de personas. Lo que te dicen, no abuse, porque te estamos dando una herramienta muy grande, pero no te pase. Y LinkedIn eso lo cuida mucho. Repito, a mí me ha echado unas pocas de veces por intentar peticiones de contactos con más personas de las que se pueden hacer. ¿Mm? O sea que eso hay que tener cuidado. ¿Mm? ¿Vale? Entonces, bueno, pues, por ejemplo, aquí tenéis los códigos de etiqueta por redes. ¿Mm? Por redes, por diferentes tipos de redes. ¿Eh? Por ejemplo, el de Facebook, vamos a tener el de Facebook. ¿Mm? El de LinkedIn o el de Instagram, aquí los tenéis. Normas comunitarias de Facebook. Entonces, Facebook te dice aquí que se trata de un servicio que está a disposición de más de 2.000 millones de personas. Fijaros, Facebook tiene 3.000 millones de cuentas, pero aquí ponen 2.000 millones.
Porque 1.000 millones o sea, una tercera parte de las cuentas de Facebook son falsas, ¿eh? Son falsas, ahora veremos eso también. Entonces, Meta, que es el nombre de la empresa, reconoce la importancia de que Facebook sea legal para que la gente se comunique libremente, tiene una serie de vídeos, tiene un compromiso y dice, autenticidad, queremos que la gente publique información de verdad, que la información sea buena, por seguridad, que tenga privacidad, que tenga... Entonces, aquí tiene un código de etiqueta inmenso. Te dice lo que no está permitido y lo que requiere que te lo tomes más en serio, ¿vale? Dice, por ejemplo, conducta delictiva en temas de violencia, ¿qué hacen? Bueno, ahora lo veremos, existe un acuerdo de la Unión Europea con las grandes redes sociales para que en 24 horas las redes sociales tienen que detectar cuando hay un comportamiento violento que incita a la violencia y tienen que quitar ese mensaje, tienen 24 horas para hacerlo, ¿eh? Entonces, si hay una persona o organización peligrosa, ¿cómo tienes que tratarlo? Actos dañinos, tenéis que tener cuidado. El fraude o engaño, que nadie te engañe por aquí, que tú. Entonces, ellos lo van cuidando. Tened cuidado con las autolesiones, el suicidio, los problemas que hay, la explotación sexual, el abuso, el bullying, es decir, todo esto son normas de comportamiento social, incluso de protocolo en algunos casos, y que ellos lo van. Entonces, contenido inaceptable, lenguaje que incita al odio, no lo pongas porque te lo voy a quitar. Pues si pones contenido gráfico sexual o violento, te lo voy a quitar también. Ahí tenéis a una red que no la he puesto aquí porque ha empezado a tener más fuerza y no entro en el estudio, que es Tinder. Pues en Tinder tienen mucho cuidado, tienen un analizador de vídeos para ver si el vídeo que hay tiene algún contenido sexual y la gente se lo salta o las palabras sexuales, si las pones, ese vídeo no lo publica, pero la gente le pone un espacio en medio, un puntito, cosas así para que salgan, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener cuidado. ¿Qué es el spam, la ciberseguridad? Bueno, aquí tenéis todo esto, si entras en cualquiera, ¿no? Si entramos en cualquiera de las que hay aquí, pues, por ejemplo, el lenguaje que incita al odio pues te pone cuál es la política de ellos, ¿no? Y, y te dice, te pone el símbolo de prohibido diciendo no publiques esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. O sea, la verdad que es mucho. En el fondo, ¿m? ¿m? Si el aspecto físico no puedes decir que algo es feo o horrible, ni sucio o asqueroso, ni maloliente. Tú no lo debes de decir porque ellos tienen un sistema que lo va a detectar y te va a quitar ese mensaje. Bueno, alfabeto, burro, loco, tarado. Es decir, las típicas normas de... Lo único que están haciendo aquí es que te las están quitando. ¿Mm? Las hay de nivel 1, que son, digamos, en fin, cualquier cosa, digamos, porque tenga algo racista o de ese tipo. Nivel 2, cuando son personas que deben de estar protegidas y tú le estás diciendo a una persona con discapacidad o lo que sea, las están de nivel 3, las de tema político, etcétera. Entonces, fijaros que he entrado en una cualquiera. ¿Mm? No sé si estáis viendo la pantalla de Meta. ¿Sí? ¿Estáis viendo la pantalla? Estamos viendo una pantalla donde dice códigos de etiqueta por redes. Ah, no, pues mira, yo lo que es que entonces no me ha conectado. Espera un momentito, voy a desconectar, voy a quitarla, voy a dejar de compartir Vale. y voy a volver a compartir. Es que el problema que hay es que ha sido, bueno, pues, simplemente os estaba contando cómo era eso. Voy a volver a compartir, pero en este caso voy a compartir esto. Vale, ahora sí. Vale, aquí lo tenéis. Aquí tenéis las normas comunitarias de Facebook, ¿vale? Luego vamos a ver las de Twitter y las de Instagram, etc. Entonces, son muchísimas. Estas normas comunitarias son las de netiqueta, ¿vale? Aquí tenéis que autenticidad, ya lo he explicado, ¿vale? Y aquí tenéis todas las normas que hay. Entonces, habíamos entrado, por ejemplo, en lenguaje que incita al odio. Pues tenemos la base de la política y ahora sí lo estáis viendo, ¿no? No publiques cosas que digan esto, que digan esto. Caricaturas de personas negras con la cara pintada de negro, personas judías y poner ratas al lado, cosas que en su país se ven muy mal, entonces ellos lo quitan. Bueno, pues ahí tenéis un montón, no voy a entrar mucho, pero ahí tenéis una gran cantidad de situaciones que se dan cuando te encuentras. La de LinkedIn, por ejemplo, LinkedIn, vamos a entrar en la de LinkedIn, que es esta de aquí. ¿eh? Para entrar en la de LinkedIn voy a volver a, espérate a ver si entro. Segundo, voy a entrar en LinkedIn un segundo, ¿eh?
Vale. Bueno, pues ahora lo comparto, porque si no, no se puede, no me permite compartir de una pantalla a la otra. Ahora lo comparto y ya sale. Bien, aquí tenemos lo que se debe y no se debe hacer en LinkedIn. Te lo dicen bien clarito. Son las normas de net etiqueta o de netiqueta de LinkedIn. ¿Qué se puede hacer? Pues pon tu nombre verdadero en el perfil, no se te ocurra hacer otra cosa, proporciona una información exacta, manténla relativamente actualizada, cumple las leyes, ¿no? No hagas cosas que no debes, en materia fiscal, etcétera. No crees identidad falsa, no apoyes programas o dispositivos o otras cosas, no metas robots en LinkedIn. Ahora vemos el tema de los robots, que es muy importante. ¿Vale? Divulga información que sea cierta o que tú puedas contrastar, no infrinja los derechos de propiedad intelectual de los demás. En fin, aquí tienes un montón de reglas de comportamiento. Infringir las reglas para la política profesional de cualquier término adicional. Es decir, como veis, son muchísimas cosas. Aquí tenéis, algunas están en inglés porque ya el desarrollo de las mismas están en inglés. En Facebook, en Facebook pasa lo mismo. Las quejas del contenido, como la acepta, etcétera, etcétera. Es decir, que todas, no voy a incidir más, todas las redes sociales, digamos, tienen su propio código de etiqueta que lo tienen puesto en su página. Aquí tenéis el de Instagram, etcétera. En el de Instagram el que he puesto es, como esto es para la gente joven, Instagram lo que ha hecho ha sido poner un sistema mediante el cual los padres pueden supervisar las cuentas de los hijos y enseñarle un poco las normas de comportamiento. Lo hacen para eso, en teoría, no para una cosa sino para enseñarles a los hijos cómo tienen que comportarse en las redes o para detectar posibles problemas. Entonces, hay un método para que el padre, aquí lo explica en este contacto que ponemos aquí, para que el padre pueda, o los padres puedan ver cuál es la actividad del niño y si es menor, pues tienen derecho a hacerlo, ¿no? Después tenemos otra cosa que se llaman los códigos de conductas. ¿Qué es esto que estamos viendo? Pero bueno, decir que el código de conducta más importante es el que se aprobó en diciembre de 2016, que lo firmaron la Unión Europea con Facebook, Microsoft, Twitter y YouTube. Y Facebook metió todas sus redes, ¿eh? O sea, está WhatsApp, está está Facebook, está Instagram, está Messenger, en fin, ahí están todos, ¿no? Entonces, este es una especie de código, un código de conducta es cuando la gente se pone de acuerdo para hacer algo por encima de la ley, o sea, más a favor del usuario y donde se comprometen a hacer cosas que la ley no te obliga, pero tú lo vas a hacer porque crees que es importante. Entonces, lo firman entre la Unión Europea, hay un código de conducta, por ejemplo, en España, se llama, muy importante, que os lo recomiendo que lo miréis, que es, por ejemplo, el de confianza online, donde hay más de 4.000 empresas que venden por comercio electrónico que se comprometen a una serie de cosas que la ley no regula, de devoluciones de dinero, de yo no sé qué, y funciona muy bien. Entonces, yo siempre que voy a comprar algo por comercio electrónico, miro que esa empresa en la que estoy comprando eso esté asociada en confianza online, porque me da a mí mucha confianza, como su nombre indica, porque es un código de conducta en el que ellos se comprometen a cumplir una serie de cosas que ni siquiera la ley dice. Pues en este aspecto la Unión Europea creó un código de conducta muy interesante en el que obliga a las redes, obliga a las que lo han firmado, porque esto es voluntario, pero bueno, las que lo han firmado lo tienen que hacer. A las redes, que son las más importantes, pues actuar en menos de 24 horas cuando detecte un contenido racista o xenófobo. ¿Cómo lo hacen? Pues lo que hacen es que tienen unos ordenadores que están leyendo todas las noticias, pero también tienen a unos expertos que las van mirando después. Las selecciona un robot, digamos, un ordenador, selecciona qué noticias por las palabras que le han puesto pueden ser entendidas como racistas, xenófobas o incitan a la violencia y las detectan y las quitan. ¿Esto ha dado resultados? Pues mira, llevamos ya varios años y la verdad es que sí, porque Facebook al principio tenía el 50%, ahora las que detectaba ya detecta el 56% de todas las racistas en menos de 24 horas las han quitado. Las otras a lo mejor las detectan dentro de 3 días, pero es que ya las están haciendo así. Twitter también. El que no va muy bien es YouTube, que ha ido bajando en vez de subir. Estaban en el 60% y ahora están en el 42%. Pero bueno, ¿por qué? Porque la gente aprende a saltarse en TikTok la gente se salta los contenidos que no están permitidos, como temas sexuales, etcétera, se los salta porque las imágenes pues las ponen un poco borrosas en un momento dado, o porque ponen las palabras que escriben, las escriben poniendo signos en medio para que tú sabes lo que pone, pero el ordenador o el robot no lo sabe, etcétera. Bueno, pues esos son los códigos de conducta. En las redes sociales, como decimos,
Si eres el primero en hablar un día, por ejemplo, pues si en el WhatsApp estás en un grupo o en un Telegram, lo que sea, y eres el primero del día, porque tienes que antes, no hay, pues saluda con el día, o sea, a un saludo, ¿no? Eh, en LinkedIn es bueno enviar mensajes personalizados cuando pidas un contacto a alguien, pero ya sabéis que no más de 35 al día, porque si no te van a echar. En Twitter manda mensajes directos, pero sígalo previamente. Si tú tienes una fanpage, esa página donde están los que te siguen a ti, pues no metas ahí a todo el mundo. Yo tengo mucha gente en Facebook porque difundo muchas cosas de las que hacemos y lo utilizo como medio de comunicación, pero realmente no está bien. En redes sociales no incluyas a nadie en un grupo si no le has preguntado antes si le interesa. Gente que te mete en grupos y tú ves que en el WhatsApp estás metido en un grupo donde estás diciendo no sé qué, no sé cuánto, y a ti nadie te lo ha pedido, simplemente tienen tu número y te lo has metido en el grupo, ¿sabes? Luego tenemos el tema del metaverso. ¿Sabéis lo que es el metaverso? Hicimos un webinar de esto hace un mes sobre oportunidades de empleo en el metaverso. El metaverso es ese mundo virtual que se está constituyendo y que a pesar de que diga que si va mal, que si va a un buen ritmo y va a ser el sitio donde más vamos a trabajar, más nos vamos a divertir, va a ser la parte más importante de la sociedad dentro de 15 o 20 años. Lo que pasa es que queremos que sea inmediatamente y eso no puede ser. Pero el metaverso es muy importante. Entonces, las normas de etiqueta en el metaverso son todavía más importantes. Es decir, cuando tú te vas en el metaverso, tú vas a estar en una reunión, pero a lo mejor no eres tú el que está en esa videoconferencia en la que hay una mesa y sale la gente sentada en la mesa, tú puedes mirar a la gente y todo, pero sale un avatar tuyo, o sea, sale un muñeco que te representa a ti, incluso con tu misma cara. ¿Eh? Entonces tienes que hay las normas de comportamiento, tenemos que empezar a darnos cuenta de que va a haber ahora, ahora estamos nosotros haciendo un estudio sobre elementos del metaverso y los aspectos que tiene, porque eso va a tener unos aspectos psicológicos y de todo tipo enormes, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con el metaverso, como digo, como lugar donde la etiqueta va a ser mucho más importante que incluso en las redes actuales. Entonces, el metaverso es algo muy importante. Otro aspecto importante también es el de como hemos dicho, los bots. Cuidado con los bots. Fijaros, lo he puesto en mayúsculas, lo he gritado. ¿Qué es un bot? Porque este sí que nos va a meter, estos bichos sí que nos hacen que nos saltemos las normas de la etiqueta. Un bot es un ordenador, ¿m? Un ordenador que, voy a quitarlo y así me veis a mí. Un bot es un ordenador que funciona como si fuera una persona y que suele llevar entre 300, 400 hasta 500 cuentas pues, de Facebook, de Instagram o de muchos sitios. Entonces, ¿para qué sirven? En algunas partes del mundo se dedican a eso. La ciudad donde más bots de estos hay en San Petersburgo. En San Petersburgo hay bastantes, se llaman granjas de bots o de ordenadores, y es que en medio del campo ponen una nave gigante donde meten, imaginaros, 3 millones de ordenadores o 4 millones de ordenadores uno encima del otro. Y cada ordenador de esos gestiona 200 o 300 cuentas de Facebook, por ejemplo. ¿Para qué sirve esto? Pues sirve para alterar el comportamiento de la gente. Por eso estamos en la posverdad. ¿Eh? Es decir, hay empresas que tienen, por eso hemos dicho que de las 3.000 millones de cuentas que tiene Facebook, Facebook sabe que una de cada 3 son falsas, son robots. ¿Y para qué quiere un robot en una cuenta tuya? Si a vosotros, si tenéis una cuenta de Facebook, de Instagram o de una red social y a los chicos, una muchacha guapa, con la que no tenéis ningún contacto en común y con un nombre raro probablemente, os pide amistad, no es porque te haya encontrado y quiera tener amistad contigo, no, eso es un robot que quiere entrar en tu cuenta. ¿Mm? Entrar en tu cuenta, eso pasa. Y a las chicas lo mismo, pues si te conoce un chico guapo, una pose que sea un poco así para llamarte la atención, pues eso es un ordenador, o sea, en el 99,99% de los casos. ¿Qué ocurre? Pues que esa persona que no existe, porque en el fondo lo que hace es que se entera, y cuando tú le vas dando a me gusta, por ejemplo, y ya empiezas a ver, Facebook tiene, para que os hagáis una idea, Facebook tiene categorizada a la gente. La última vez que yo estuve hablándolo con ellos esto, tenían 52.000 categorías donde meter el comportamiento de una persona. 52.000 categorías. Facebook, cuando tú te abres una cuenta, te pregunta solamente 5 cosas. Tu nombre, tu apellido, la ciudad donde vives, hace cosas territoriales, la edad y si eres hombre o mujer, o lo que sea. Ya está. No te pregunta nada más. Pero luego tiene una caja con 52.000
cuadraditos donde dice, a este le gusta la literatura, a este le gustan los perros, a este le gusta yo no sé qué, a este le gusta la música. Cada vez que tú le das me gusta, ellos te van metiendo en una cajita. ¿Qué ocurre? Que estos bots miran la cajita y luego pueden influir sobre ti. Eso se le llama la posverdad, influir sobre tus sentimientos. Por ejemplo, ayer hubo unas elecciones en Estados Unidos. En Estados Unidos las elecciones están total y absolutamente adulteradas por los bots. Total y absolutamente, ¿no? Cuando ganó Trump a Hillary Clinton, 2 meses antes de las elecciones ganaba por 20 puntos de ventaja y perdió. Yo escribí que iba a perder por esto. Claro, Trump, ¿qué hizo? Le pagó a Facebook 70 millones de euros, 70 millones de euros para que le diera los datos de las 52.000 categorizaciones. Y se la dio a los rusos. Y ahora los rusos hacían lo siguiente, fijaros. Imaginaros que hay una persona a la que le gustan los perros. Esto es un caso real, ¿eh? A la que le gustan los perros. Y cada vez que sale un perrito le da me gusta. Y además, por el comportamiento de esa persona, esta persona la tienen metida en la cajita de demócrata, por su comportamiento, por lo que escribe o lo que sea. Facebook nos tiene metido en cajitas, en miles de cajitas cada uno. Sabe cómo somos mejor que nosotros. Entonces, va el ordenador el bot, digamos el robot, que está en San Petersburgo normalmente, porque es donde están la inmensa mayoría, y hay millones, miles de millones de cuentas entre todas las redes sociales. Y te manda una foto en las elecciones. Ellos querían que saliera Trump. ¿Por qué? Porque decían, porque Trump está medio loco y va a meter la pata. Y los rusos nos vamos a colar por el hueco que. Entonces, preferimos un tío medio loco que uno que nos esté haciendo la puñeta. Entonces, ¿qué ocurre? Pues ellos se dieron cuenta que pedir el voto por Trump era un poco absurdo. Trump tenía su gente. Dice, vamos a intentar que no voten los demócratas a Hillary. No que voten al otro. Vamos a intentar que no vayan a votar. Entonces, ¿qué hacían? Por ejemplo. A ti, que te gustan los perros, que eres demócrata y que estás en un estado clave, donde un voto vale mucho, te mandan una foto de 2 perros muertos y te ponen el texto, la maquinita. Hay que ver fulanito, que es el que se presentaba por Hillary Clinton en esa demarcación, el representante. Hay que ver fulanito que se ha dedicado a la campaña electoral y ha dejado los perros que se mueran de hambre. Aquí tenéis la foto. A lo mejor ese hombre no tenía ni perro. Pero a mí me mandan eso y me harto reír. Porque a mí los perros tampoco es que me desloquen. Pero a uno que le gustan los perros, ¿qué hace? Dice, yo voy a votar a este tío que ha dejado morir los perros de hambre, que a lo mejor ya ni tiene perros. ¿Estáis viendo la historia o no? Pero a ti te ha llegado a tu red social con una foto de alguien que tú eres amigo de él, en teoría. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas, sobre todo con los bots. ¿Mm? No, esto está estudiado. Hay artículos científicos sobre eso, Dante, ¿eh? O sea que esto no te lo estoy yo inventando. Esto te estoy hablando los hay mucho más extremos, ¿eh? Sobre esto hay artículos científicos escritos. Este caso que he contado es cierto que está demostrado y que está en publicaciones científicas que se han contrastado. O sea que no, esto no es. Es que es así, o sea que hay gente que hace eso en todas las elecciones. Imagínate, por ejemplo. Imagínate que hay políticos que hacen un tuit, esto pasa en España, ¿eh? En determinado territorio de España. Un político hace un tuit y en menos de 3 segundos hay más de 1 millón de retweets. 3 segundos. ¿Eso quién lo ha hecho? Unas personas son capaces de retuitear más de 1 millón de veces, por muchos seguidores que tenga, en menos. ¿Eh? Entonces, pueden ser, si yo no digo que sean los demócratas o los republicanos, da igual, si son todos. No hay ningún país que no tenga un equipo para alterar ese comportamiento. Entonces, lo que digo es que tenéis que tener cuidado con esto de los bots, porque los hay por todos lados. Yo aquí no estoy acusando a uno ni a otro. Por eso hay que cuidar mucho el contenido de calidad. Y siempre decimos, si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, no lo digas. En un foro chino muy bonito que dice, bueno, ten cuidado con lo que pones, porque realmente en las redes sociales esto está pasando. Entonces, bueno, simplemente para terminar, porque yo creo que ya estamos ya justo en el horario, yo creo que no hemos ceñido estrictamente al horario, ahora si queréis empezamos algún comentario. Os he puesto detrás de este estudio que nosotros hacemos, pues la importancia que las empresas le dan a Internet en España, cómo era hace 20 años, la que está en rojo abajo, el cuadrado rojo abajo. El amarillo es como era hace 10 años y en negro que es el gráfico que está puesto, como es ahora. O sea, ahí tenéis una evolución de cómo efectivamente Internet es imprescindible, es decir, que no podrían funcionar para el 76% de las empresas. Hace 10 años era para el 42% y hace 20 años
era solamente imprescindible para el 12. Es decir, Internet está entrando mucho en el mundo de la empresa. ¿Cuántos empleados utilizan el correo electrónico? Y que ya estamos hablando de casi el 90% de los empleados. Ahí tenemos cómo era hace 20 años, hace 10 y ahora. Las redes sociales que hemos visto, si utilizan el comercio electrónico para comprar o para vender, qué hacen con el comercio electrónico las empresas. En fin, una serie de datos que no lo vamos a ver, simplemente pues, lo dejo ahí para que si alguien lo quiere ver y le puede interesar, pues ahí lo tiene. Y bueno, pues si simplemente vuelvo a repetir, en el fondo la etiqueta lo que viene a decir es que tenemos que tener un comportamiento social que nos permita tener nuestras relaciones empresariales, que es lo que se trata aquí, también en las personales, pues sacar el máximo rendimiento utilizando para ello unas normas de comportamiento que conocemos como una etiqueta y que son tan importantes en el mundo real como en el mundo online o virtual. Entonces, bueno, pues si tenéis preguntas, cosas que queráis que comentemos, yo creo que ahora es el momento. Franci, tenemos aquí algunas consultas que se han hecho vía chat. Vale, yo he ido viendo algunas, pero como ¿Escuchas? estamos hablando... Sí, 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 sí. Sí, mira, la primera es de Verónica, a partir de Verónica, que te dice que si acudes a un acto público y te hacen una foto, sí, se puede publicar esa foto sin su consentimiento. Vamos a ver. En principio, si no te etiquetan, si tú vas a un acto, normalmente, fíjate, vamos a ver, si tú vas a un acto, por ejemplo, pongamos, aquí por ejemplo te está saliendo vuestra imagen y se está grabando. ¿Mm? Para empezar. Entonces, lo normal, lo que hay que hacer es, si queremos hacer las cosas bien, si hay digamos, un requisito de inscripción, en la inscripción hay que poner una política de privacidad en la que tú además tienes que poner un botoncito en el que autorizas a que se ponga tu imagen. Pero ese botoncito no se puede dejar pulsado. La Unión Europea lo tiene prohibido, tiene que estar en blanco y ahora tú tienes que pulsarlo. O sea, no puedes dejarlo por defecto pulsado. Entonces, tú, si organizas un congreso, organizas cualquier cosa, un acto, lo que sea, donde hay una inscripción, debería de haber una política, no sé si aquí la hay o no, creo que no, pero debería haberla, una política en la que dice, acepto las condiciones. Y más para atrás, o en otro fichero, están explicadas las condiciones, dice, si me hacen una foto y me la publican, doy mi consentimiento de que salga. ¿Vale? Eso, Nosotros en nuestro caso, Francis, y lo digo y aprovecho la ocasión para las claro. personas que están aquí, aunque aquí quien tenga la cámara abierta nos estamos viendo, cuando se graba el vídeo y luego se sube a la página web de CEA Más Empresas, solamente se ve la imagen de la persona que está interviniendo. El resto no se ve absolutamente a Muy nadie. bien, me parece bien, me parece. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, a esta pregunta, repito, pues, que por cierto, yo no sé en el chat porque a mí no me salen todas, es que no veo, he abierto el chat, pero no me salen a mí las. Están aquí arriba, ahora ya. Vale. Entonces, efectivamente, etiquetarte no te deberían de etiquetar. O sea, si tú no quieres. Pero claro, si tú pasas por alguien le hace una fotografía, imagínate un paso de Semana Santa y tú estás al lado y sale en una red, bueno, pues, y no te ha etiquetado, por lo menos no te ha etiquetado, pues es difícil que tú puedas ir contra eso. Pero si te ha etiquetado, te ha dicho esta persona estaba ahí, puesta al lado del paso de tal día, y yo no sé dónde, eso sí puede ser punible y tú puedes, incluso yo creo que puedes hasta protestarlo, como digo. Muy bien, pues la siguiente cuestión nos lo dice Dante, dice, hola, ¿en confianza online existe conflicto de interés? Vamos a ver, confianza online, yo he trabajado mucho del tema de confianza online, tenemos hecho un estudio sobre el mismo. Confianza online, os lo voy a poner en un momentito para que lo veáis. Voy a compartir un segundo. Voy a compartir la página web. Vaya, no lo he cogido. Un segundo, ¿eh? Vale. Si yo me vengo aquí y tecleo confianza online, digo para que veáis para que veáis el logo. Siempre que vayáis a comprar, deberéis de comprar con este logo, ¿vale? Entonces, esta institución que es esta, en la que forman parte, como digo, casi 4.000 empresas, lo que tienen es un código de conducta. Tienen un código de conducta donde, bueno, pues puedes reclamar, y este es el código de conducta, que es, aquí tienes todas las protecciones que ellos tienen, etcétera. Miren, vamos a ver el código de conducta. Entonces, el código de conducta de confianza online
Es un texto que tiene 26 páginas donde las que lo firman, que son 4.000 empresas, ¿no?, dicen qué cosas hacen ellos que la ley no regula. Por ejemplo, vamos a buscar, voy a buscar algunas. Las reclamaciones, pues las reclamaciones, el problema que tienen las devoluciones, imaginaros, el sistema de la resolución extrajudicial, las devoluciones, a ver si las encuentro por aquí. Fijaros, lo que viene a decir la ley es que tú tienes 14 días para devolver un producto, pero no dice si es 14 días desde que lo compraste, aunque te haya llegado 2 meses después. No te lo dice la ley. Si es desde que lo has recibido, si es desde que te lo has mandado, es que no lo pone. Aquí te dicen, vas a tener hasta 28 días y es desde que los recibes. Es más, si se ha puesto en el contrato, los costes de devolución los va a pagar el vendedor y no el comprador. Bueno, pues eso lo pone el código de conducta, que lo pone por aquí. Se hace mucho énfasis en temas de qué obligaciones son las que tiene el que eso, si pone una foto de un producto y luego no es el que te ha vendido, etcétera, etcétera. Vale, aquí tenéis un montón de cosas, los plazos de entrega, cuáles son los plazos de entrega. Entonces, aquí el código de conducta lo que hace es que es más positivo para el cliente de lo que es la ley, que la ley no dice nada, la ley es un desastre. El tema de protección de datos, por ejemplo, voy a poner un caso, concreto. Es un caso real, ¿eh? Imaginaros un niño que quiere comprar un tractor para jugar, tractorcito de juguete, de plástico. Se mete en la página web, de un caso real en España, ¿eh? Se mete en la página web y compra un tractor. Es que lo compra, pero un tractor de verdad. Y le pone los datos y el niño pone los datos de su padre. Y pone la forma de pago y dice, acuerdo, no sé qué, hay una plantilla que se ponen de acuerdo una vez que llega el tractor. Pues ahí le pincha él. Y el caso es que el niño que vive en un quinto piso de un bloque llega un día un camión y le trae un tractor, un tractor completo, enorme, y a la puerta de su casa. Claro, el padre cuando ve eso lo devuelve. ¿Quién paga todos esos costes de llevar el tractor, de traerlo? Porque el tractor ha sido... ¿Quién lo paga? Pues fijaros, en este caso lo pagó la empresa vendedora, todos los gastos. ¿Por qué? Porque no tenían puesto un cartelito donde dijera que no le vendían a menores de 18 años. Si lo hubieran tenido puesto, lo hubiera pagado el padre. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que confianza online es un sistema en el que el sector se autorregula. La ley del comercio electrónico se llama la LCSSI, la ley del comercio electrónico y la sociedad de la información. Es una ley muy curiosa porque el gobierno, el legislador, va y dice lo siguiente. Dice, como yo no soy capaz de regular esto el comercio electrónico porque esto va muy ligero, yo voy muy lento, dice, vamos a hacer una cosa. Organícense usted como pueda. Y ponen la ley. Creen códigos de conducta y eso es lo que vale. Esto es como un entrenador que tenía el Real Madrid, se llamaba Luis Molosni, que no mandaba mucho. Entonces él llegaba al vestuario y decía que salga el Madrid y se iba. Y los jugadores se ponían de acuerdo y entonces salía el Madrid. Pues lo mismo, el gobierno ha dicho, avíensela como pueda, hagan ustedes lo que quieran. Entonces se crean los códigos de conducta. Si hay conflictos de intereses, pues no tienen por qué haberlo, porque hay muchas empresas que venden ahí. La mayoría de las empresas importantes que venden en España por comercio electrónico están asociadas, desde la pequeñita que vende miel y cera de Huelva, que hay varias, hasta la más grande, hasta el Corte Inglés o la que sea, ¿no? Más preguntas que haya por aquí. Estoy Dante buscando. plantea diferentes consultas. Sí, ¿La venme tienes diciendo. ahí? Venme diciendo. Un momentito. Aquí está. Sí, Exponer la trampa de las elecciones me parece un comentario sin base objetiva y falsa. Yo tengo otra versión. sí, él dice que son los Sí. demócratas. Yo no he dicho, yo no he dicho que sean los republicanos solo. Vamos a ver, esto lo hacen todo el mundo. Lo que yo he comentado es una cosa que está publicada en una revista científica. Es más, está comentado otra cosa mucho peor. Fijaros, hay muchas personas a las que les gustan los niños, los bebés pequeñitos. Una mujer que le gusta, entonces sale la foto de un bebé en las redes sociales y le da me gusta porque hay que ver qué bonito, que bien. Entonces, Facebook sabe que a ti te gustan los bebés. Entonces, en las elecciones americanas, Hillary Clinton escribió un libro hace un año y medio en el que decía, yo ya no quiero ser presidenta de un país que actúa así. Que repito, iban contra los demócratas, contra personas, no estaban diciendo ni que votaran a los otros ni nada. Se veía en un callejón a Hillary Clinton una figura de espalda, como si fuera Hillary Clinton y su jefe de campaña. Y cada uno llevaba un niño, un bebé, en un brazo. Y ponía el texto del bot.
hay que ver Hillary Clinton, que se ha quedado sin dinero para la campaña y está robando niños con su jefe de gabinete y los está vendiendo. Eso nos lo mandan a nosotros y nos partimos de risa. Pero es que se lo mandaron a gente que algunos, a lo mejor decían uno, dejaba de ir a votar porque se creía eso. Se estima que los bots impidieron o consiguieron, no impidieron, consiguieron que no fueran a votar unos 6 millones de personas en Estados Unidos. Y por eso perdió Hillary Clinton. Y lo mismo hicieron los demócratas. Yo no estoy diciendo que los demócratas no hicieran lo mismo. Claro que hicieron lo mismo. Digamos, el presidente americano que salió, el Trump, gobernaba a golpe de tweet en el Twitter. Pues ellos ahí le machacaron vivo con un montón de cosas. Es decir, yo no estoy diciendo que sea de uno o de otro. Estoy diciendo que eso lo hacen todos. En España hay un comité especial de este tipo. Todos los gobiernos tienen un comité para alterar el comportamiento. La democracia está en peligro con esto. Pues claro, fijaros, las elecciones que hubo allá en Estados Unidos, en los periódicos decían que eran las elecciones más importantes de la historia de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque está todo tan, unos que no se creen los resultados, otros que yo no sé qué, otros que yo no sé cuándo. Dice, estamos entrando en una paranoia por culpa de que las redes sociales fundamentalmente y los bots nos están metiendo en un atolladero. No sé si... ¿Vale? Más preguntas. ¿La puedes ver, Francis? La de Confianza Online es una empresa que presenta conflictos de intereses, son jueces y parte al mismo tiempo. No miden realmente parámetros de la experiencia online y las disputas están parcializadas por servicios de pago por sus clientes. Sí, vamos a ver. No sé si tiene algo No, que no, opinar. sí, está bien, está bien. Y continúo si quiere y hacemos No, las no. dos frases que... Bueno, vale. Vale. Además, no presentan un informe transparente. Lamento la apreciación superficial en detrimento de los usuarios. Y finalmente dice, sinceramente, hay que revisar a fondo. Se trata de propaganda de una empresa privada que no representa a los consumidores. Vamos a ver. Esto obviamente no representa a los consumidores, ni tiene que representarlo. Esto es tampoco una empresa privada, esto es una asociación de empresas que se reúne porque lo dice la ley, para autorregular el comercio electrónico. Ahí no tienen que estar los consumidores, para eso hay otros muchos medios, y yo no estoy diciendo que no estén los consumidores, yo soy consumidor en este caso, yo no tengo una empresa de venta online. Entonces, esto es una asociación de empresas que decide crear un código de conducta para autorregularse, siempre a favor del cliente, la mayoría de las cosas, mucho más. Otra cosa es que tú le pongas una denuncia y a esa empresa la tengan que echar, que han echado a muchas ya, ¿eh? De hecho, hay un listado ahí de empresas que han expulsado porque no han cumplido el código de conducta. Otra cosa es que tú como consumidor tienes otros miles de elementos. Esto es una asociación de empresas y los consumidores no tienen por qué estar. Esto es una asociación de empresas porque la ley dice que tiene que ser así. Hay un apartado entero de la LCSI que tiene 4 o 5 artículos donde regula cómo hay que hacer el código de conducta. Y no puede estar los consumidores están las asociaciones de consumidores, en las resoluciones transjudiciales, en fin, en todos los sitios, pero esto es una asociación. Que yo no estoy diciendo que sea mejor o peor, lo que estoy diciendo es que en España, curiosamente, esta que se crea en España ahora mismo, en Europa es la que está triunfando. ¿Por qué? Porque es una fórmula de regular algo que la ley no ha sido capaz de hacerlo. Y los consumidores, repito, eso es una asociación de empresas. Que tú la denuncia se la puedes hacer a ellos, se la puede hacer un juzgado, ¿eh? O sea, ahí no hay tutía, o sea, puedes ir a las asociaciones de consumidores, o sea, que es una institución. Yo no digo que tenga conflicto de intereses porque son las propias empresas las que se autorregulan, pero su principal interés es que el comercio electrónico sea relativamente seguro y no se cometan barbaridades y la gente sea confiable con el comercio electrónico. Ese es su objetivo. Y si hay empresas que no cumplen, el objetivo de ellos es quitarlas de en medio, que es lo que están haciendo, ¿no? Otra cosa es que en un conflicto concreto de un usuario con una empresa, ellos no se metan. Lo mismo en lo que él quiere pero vamos, yo creo que Confianza Online, claro que es una asociación formada, si quiere, a lo mejor tiene forma jurídica de empresa, pero es una asociación formada por otras asociaciones, ¿no? Y funciona, y no vamos, yo creo que es un buen sistema. Yo no digo que sea el mejor, es más, es que hay un montón. Si queréis, yo he escrito como 30 o 40 artículos científicos sobre códigos de conducta. Hay un chico que se llama David López, que es el mayor experto que hay en España, que yo he trabajado con él en su tesis doctoral,
y él tiene analizado todas las que hay en España, en Europa, en Latinoamérica y todos los elementos que son a favor y en contra. ¿Eh? Y entonces, bueno, a lo mejor tú tienes una tienda y no te sientes satisfecho, pues no te pongas. No tienes por qué tener ese sello, es una cosa voluntaria. O créate otro código de conducta. De hecho, en España hay como 15 o 20 códigos de conducta de comercio electrónico ya. Pues dicho esto, bueno, nos dice Dante que nos leamos los estamentos de esta empresa, lo podemos tener en cuenta y ya no hay ninguna consulta nueva. Si te parece bien, bueno, pues hemos cumplido con el horario rigurosamente y ya podemos despedirnos. Darte las gracias a ti, Fancy, y darle las gracias a todos los asistentes y estoy segura de que nos vamos a volver a ver en una futura ocasión. Dicho esto, hasta Muy la bien, próxima. pues muchas gracias. A ti. Muchas gracias, Francis, Antonio. Ah, hombre, Estupendo. Javi, gracias, gracias.